están haciéndole cuánto Bueno, pues ahí cuesta teníamos el a outfit de nuestros cada gente. casters en Y Singapur y nos fuimos con los outfits, pero todo hay que decir que 750 también los que lucas. estamos aquí vamos bien arregladitos, ¿no? Hay que Sí, decir es que cierto. también Nada, los que ayer estamos estuvimos viendo aquí, también el de vamos. Se ha competencia. baleado. Toma 425 lucas en la fila de Choco, weón. Los talentos también tratan de estar Polito de en guarra. cuanto al outfit, ahí siempre elegantes para la ocasión. La ocasión, eso es. ¿Esa mierda es? ¿Tú cómo lo viste? Porque la verdad que Cutipo es que ¿Con es amigos? ¿Quién chucha es 100% tu amigo de Hugo. payaso? Bueno, es un crack, es decir, pon un cutipo en tu vida, lo necesitas, créeme que sí. Creo que es la Qué alegría, ¿no? basura, weón. Me encanta y bueno, desde luego la ocasión lo merece. Chucha, Estamos está en amigo. Shanghái y tenemos que llevar nuestra máxima expresión Estaba viendo y mi peli, bueno, qué pues, chucha. Me avisan si agradecer a tienen todos delay. los que nos apoyan y a los que les gusta ver Ya este mandó el Y link. mi Hawk Bueno. Julio, ¿qué tal? Uy, Sí, Estaba lo viendo tenemos. las fotos. Yo creo que esa, ¿cómo le llaman aquí? Saco, ¿no? El Saco saco, Que este, está ahí, blazer, ahí en ¿no? las fotos. Yo creo que Gustó mucho por ahí, por Singapur. No sé, Sí, Julio muy no sé de vistoso, dónde ¿no? estoy escuchando el audio. por ahí en Singapur. Sí, está con calidad de miércoles. Hablando, comentando un poco, ¿no? Del dress code que hubo. Sí hay un poco de Julio delay, ¿no? Tenía ya todo Sí hay un preparado poco y de las chicas delay. que iba a utilizar, ¿no? Del dress code Para que sus hubo. outfits. Recién he Así que escuchado las lo que he he dicho. preparado y me gusta mucho eso bueno. por Sí, parte de... a mí me gustó el atrevimiento porque es que luego aparte le quedaba como ¿Y muy qué bien. tech no Así está que haciendo? nada, Todo finos el ahí nuestros atrevimiento porque es chicos. que luego aparte Y le bueno, quedaba retomando como un muy poquito ya la nada, siguiente serie, finos que ahí la verdad es que se hace de nuestros chicos. esperar, ¿eh? Y bueno, Yo tengo retomando un unas ganas poquito de que ya empiece porque lo la siguiente principal serie, o que la quizá verdad la es que se fase que hace de más me gusta esperar, ¿eh? normalmente, Yo tengo evidentemente unas la ganas de que partida empiece porque también, ¿no? lo Porque se principal ven o plays quizá la increíbles, fase que que más también me hemos gusta estado normalmente, comentando que no se evidentemente ha la visto ningún partida Rampage también, por ¿no? el Porque se ven momento y plays estaría bastante increíbles bien, que pero que también fue hemos para ¿De quién se estado escucha? comentando De giro. pero por el Yo. sí, ayer Venga, casi déjame ponerle. se consigue. Nada, un poco data. Estamos ante un equipo que realmente sí que tiene nada, experiencia, porque un Viscos, poco aparte dato, de haber estado estamos ante- transmitiendo, en yo un de entiendo, internacional huevón. previamente, pero que porque ha ido después aparte consiguiendo de haber jugar con estado esos equipos, ¿no? un A lo largo de esta fase de playoffs, Los y como Skeres iban a hacer su tomando panel también, a lo TI. mucho a push, lo ¿no? largo de esta Y luego fase tenemos un de PSG playoffs. LGD Vamos, que de producción. los únicos Ahora sí, jugadores sí. que Inventar podrían cosas. repetir tener un de internacional solamente de quedan los- cuatro de Sí, 9 que mucho había, más. ¿no? Porque todo Team Spirit fuera y ahora solamente quedan Papi y Matu y De luego 9 Faith Bian e Innocence, fuera y o ahora sea que solamente tenemos quedan las dos Papi y caras de la Matu. moneda, unos que quieren Eso es, repetir por ok. un lado y ganar Esta otro weá. try y bueno, y Xiaoba también, ¿no? Que sería conseguirlo como coach, ¿no? No repetir, sino conseguirlo como coach, así como lo consiguió como jugador. Y luego Papi, ¿no? Que también lo hemos comentado. Lo hemos comentado mucho de Papi, ¿no? De ser del primer campeón a venir aquí, reestructurar Secret y salir de nuevo campeón. Sería genial. De esos 4 que quedan, las historias son geniales. De Matumba con el Last Dance. Y lo del PSG, que creo que tanto Guay como Bian han sido lo que más cerca han estado, por lo menos en estos últimos años, ¿no? Finalistas. PSG siempre se ha mantenido en la cúspide del competitivo. Y en este enfrentamiento, pues hay muchos sentimientos encontrados para muchos de nosotros. También con lo que comentábamos, Viscos va a tener que jugar sin su coach y tiene ese Xiao Egg detrás. Esperemos que en el draft pueda por lo menos encontrar su confort. Le meto Yo, todo a PSG, particularmente las partidas que he estado checando, por lo menos algunas Todos los entre los Lujanes. dos, se ha repetido Pico el de Ah, la estoy viendo por ya. ahí, por ejemplo. ¿Cuánto está Y bueno, pagando aquí se sale PSG? A ver. solito ahí también al modo ex Nova y los ¡Hola! expertos que lo van a Mierda, estar ¿cuánto paga Visco? acompañando. 5, Bueno, esa weón. primera silla sí. Ah, no, han cambiado, son perritos. Son perritos ahora. Ahí te da contigo. No sé, creo que por ahí No. hacían también Stinger ahí también esa parte. Uy, ¿no? Está jugando con perritos, weón. ¿Ratoncitos? Está jugando con cuyes. ¿no? ¿Qué está Bueno, jugando pues con ahí cuyes, veíamos, güey? no sé si se ha escuchado ahí Ah, los es que no, aplausos, pero están con también hemos COVID, creo, esa aplaudido un gente, poquito ¿no? así Solo normal, Prisma. ¿no? Porque la verdad que Un entrar drogo al nomás, no equipo, sé, pues, no le siempre ataca. es mejor, ¿no? Con tus amigos, ¿Qué son esas ¿sabes? mierdas? Tus compañeros de equipo, Son ¿no? perritos, En los ¿no? que confías, Son perritos. Somos- 100%. Y, No, son pero bueno, perritos. me hubiera gustado verlos Son entero perritos. al equipo al completo, la Puro entrada, feedback. porque yo me fijo mucho un poco Ay, mira, en están eso, enfocando ¿no? a En la Dennis, manera en cómo entran. Ayer ya ocurrió con Que solo Tumba y Chris Dennis, la- que vimos como entrar ¿Con a cuyes Tumba qué son, bastante weón? motivados y al final fueron los que ganaron. Ah, son perros, son... Ahorita me En enfocaron. efecto, de hecho, estaba pensando ahora que estamos hablando del tema de posibles jugadores que repitan, ¿no? A ganar. ¿Que Chris Lack es el Comentábamos único? que Xiaoba podría Ah, pero, o sea, Sí, tú es de partido. el único que está ahí. jugador que gana el internacional
personal tanto como jugador como de coach, pero es que también tenemos a Ah, Windows K. sí. Ah, también sí, Sí, cierto. así que ahí tienen un pequeñito duelo a ver quién consigue esto y luego lo que comentamos Hay delay, ¿no? de Secret de Sí, Pablo, delay. que Poquito. no parece que vaya a retirarse. Siempre Ha así. cambiado la fórmula también este año. Sí, sea como sea el resultado, así que aún tardaremos de verlo como coach compitiendo por ese hito. Pues sí, a ver, comparto contigo la idea de que es muy importante ver cómo encaran el escenario los jugadores cuando entran en él, y la sensación que te retransmite. Ahora estamos viendo ahí, por ejemplo, a los jugadores de Beast Coast ya en sus habitaciones respectivamente, se les ve bastante felices, me Compartir gusta, esa transmisión, me joder, gusta me no gusta. verlos ahí agobiados o con una expresión que denota la dificultad, ¿no? Que es estar ahí encerrados, isolados, ellos solos, y solo pudiéndose comunicar mediante el micrófono y los cascos. Que igual, mira, ahí está Pues, con Cheso bueno, mejor verlos así que verlos de otra manera, ¿no? Yo los veo bien. Sí, sí, mi sí, Hawk, sí, ¿tú me qué gusta. tal? A que se Sí, me da solas, un man. poco de tranquilidad, ¿no? Verlos así Stinger. animados. A ver, ¿cómo no se vamos a ver recaídos, sin y delay o lo vamos más a- importante, Ahorita ¿no? mismo están viendo. como No quieras. demuestran ningún tipo Pero Sí, mejor a ver, fíjate ¿no? YouTube, Eso es, si no. cuando te Por- pones a jugar partidas tan Digo que pesadas, la apagues tus concentración que parlantes y te pongas necesitas, a audífonos. veces eso termina afectando, ¿no? Bastante el desempeño, pero sí se les ve bien a los chicos. Ahí tenemos solamente así es Mira el Maya para chala, acompañar todo a los alegre. 4 perritos y bueno, esperemos lo mejor. Estaba leyendo un poco de los comentarios. Le baja uno de mis- Ahora, ¿escuchan la transmisión o no? Land del Prócer. No, no. Uf, va a empezar el Yo estoy Sí, atrasado, ya creo. empieza. ¿Dónde están mirando ustedes? Ahorita están viendo a Scofield. No, es Smile. Ya pasé así que Scofield, estoy hay viendo a buen Sisma. ánimo, no hay esa preocupación quizás. Así que... Y yo os digo Ahora una estoy cosa. viendo los 5. Normalmente Sí, pues, el estoy- público, aparte de que Ahora ya los de por sí perritos. está apoyando bastante Ahora a los la perritos, región sí. de Sudamérica, sobre todo Ahora estoy con viendo Focori, PSG. ¿no? Porque esas historias también son bien Sí, yo bonitas también, de yo cómo han luchado hasta llegar SG, ahí, también a ahí Tablo, está. también a Viscous, ¿no? Ahí está, Estás visto viendo en Jesús. mi tele, seguro. A ver, es Creo verdad que que en al las PSG teles también se se le retrasa tiene un poco. bastante Sí, hay un delay cariño, cuando además las transmites. regiones están muy cercanas, ¿no? Sudeste asiático, siempre rankeado también con jugadores de China. ¿En qué Y son segundo un poco van? también el reflejo, ¿no? El espejo ese donde ¿Por qué mirarse. segundo? Pero ¿Aparece o no puede ser que aparece? el público esté Aparecen los perros apoyando ahorita más. a Sí, Sudamérica los perritos. y sobre todo en concreto a Smile, al Perros verlo con ahí tan mascarilla. salido, ¿En qué pues segundo puede del ser que pick, va? siempre tienda la gente a ir Ah, bonito, 23, no con el más 22, porque no me parece para nada 18, Viscos 20, débil, pero en el sentido 19, de que están con 18. una 6, situación Estoy en un 20. poco Estoy peor en 13, 12, y 13, eso le pueda 11, jugar un poco en la mala 11, ¿Dónde pasada están viendo? ¿En a YouTube o en PSG, Twitch? porque sí que se 8, a veces 7, estas sensaciones Tu y demás transmisión. cuando se Oye, apoya ¿qué? al público puede 5, estar ahí. Acá está Bueno, 19. igualmente tenemos ya esos primeros Yo estoy bans, 27, tenemos Primal 26, Dismal, la 29, verdad que de las 28, cosas más fuertes 27. que ¿Ya estamos piquearon viendo ahí? ahorita, también por ahí faltaría 25, quizá sí, Lena, ya que picaron seguro en van a Dying. querer agenciar al a los chicos de Beneco. Beast Coast 19, por 18, parte del 17, PSG y ya la apertura 16. del draft. Wow, lo de Visage no me lo esperaba por parte de Viscos. Ha sido una apertura que le he visto muy rápido, poco. Winter, En cuanto creo. a quitarse Primal Beast está genial. Comentábamos incluso Estoy igual que lo ha que el jugado Chole en Mierda. mapa de 4 y que por ahí el equipo del PSG le ha tratado de dar una vuelta de tuerca. ¿Sacado Yo esperaba un Visage? poquito más ¿Dónde? de apertura de un Dying o algo por el estilo, pero me gusta. Bian es un, es un jugador que Recién han maneja sacado bastante Visage. bien al Visage y esto era lo que quería ver, el robar snap, ¿no? Que a nuestros equipos sudamericanos ¿Qué les haces gusta un parando montón, la Thunder transmisión, también. Y creo que carajo? es un Lo he héroe que actualizado. para nuestro estilo Chole de juego, mierda. por así decirlo, es brutal porque Ese se gana casi todas las peleas a partir 11, del mid 10. game. Puta, me dice el Keys, Se pueden vergas. proponer muchas cosas y por ahora en 8, cuanto a las 7, aperturas me va 6. gustando mucho lo que está generando Viscous. Tampoco es que Hoy vaya a tanta revelar agua toman, tanto mira, y creo dos que Visage botellas de se mueve agua. muy bien. Está campeón, tanto si en no el van marco ser de todo control, panzones consistente como como... clásico rápido. Ahí nomás la Sí, dejo, no sé muy cholo. bien dónde va a ir esa Snapfire porque realmente en Viscos la juegan de 2, 3, 4 Con y 5. Mr. Gordillo. Solo falta el día Oye, ¿qué que tal se si les atreva da a ganas jugarlo de ir a también cada cagar uno en pleno en Dota, la weón? línea ¿Qué de hace? 6 porque Se vamos, vuelve. me Puta, parece para adentro increíble y será, además pecholo, el ¿qué estilo, la hace? manera de jugarla adaptada O van dependiendo con de la partida, pañales, con pero huevones. todos en este equipo prácticamente la juegan y se hacen unas plays increíbles. De esta manera todavía no sabes Como los realmente dónde van a posicionar o los cómo, ¿no? Porque corredores quizás, aunque en ¿cómo principio se llama esa debería ser mierda? el De offlaner, Dakar, también creo. podría ir a esa Iban línea con del su medio. Así pañal, que ¿no? me gusta la apertura bastante Ah, flex por chucha, parte sí, de pues. Viscos y a ver No con puede lo que parar esos contesta huevones. Undying. Que bueno, O otra cosa, imagínate bajar en el desierto, ¿no? Así, y de ahí ahí salga un alacrán en Sí, me el... sorprende que ambos ¡Ah, equipos hayan dejado pasar mierda! tanto en baneo como Uy, en First Picks te mato. Lerra, que era Cagan el ahí que comentábamos que sentados, posiblemente qué sea asco. más Una roto del serpiente, partnership. weón.
y de hecho muchos equipos Y lo se han tiene una priorizado. manguera Ayer también me parece que conectada estaba a en todas las Gambi. partidas, si no era first ban, era first pick. La mía, no. Sí, Sobre todo por parte de PSG, Qué es asco, una manguerita. pick que les gusta mucho, pero en este caso han priorizado el pangolier Ya está el culo. de Nothing to Say. Estaban del Blue Seeker, un héroe muy cómodo para Héctor, para K1. Así que bueno, pues da la oportunidad. No sé hasta qué punto ahora Viscous va a pensar en banearlo, por si acaso PSG LGD intentase piquearlo para su posición 3, para Faith Bian. No me parece mala pick pese a la apertura de draft de Viscous. Contra Visage puede ir bastante bien para matar las gárgolas sin tener que focusearlas, ¿no? Uy, Contra picante ese está daño este zonal Dota. incontrolado. Oye, mira, van a Contra jugar las con Snapfire, un Visage. héroe muy tanque al ser de fuerza, pero que ¿Dónde con están mis todo causitos? el daño mágico continuo de Los Lazarus skills. puede acabar muerta. Y bueno, pues también interesante a ver cuál va a ser ¿Dónde el, están esos sobre todo la pick de Ese carry Dennis, de míralo. PSG LGD, ese Está pero Ryan chino. habilita prácticamente cualquier right Chiquita, clicker heavy te cago. farmer, desde Terrorblade a Spectres, así que en ese aspecto AME creo que va a tener una partida relativamente cómoda, sobre todo en la fase de Mira su líneas. panel que han Y, hecho. tengo mucha curiosidad Chequen por Trovo. ver sobre todo el estado mental en el que viene. A ver, Manda manda un link. Hay screen. una anécdota que Manda un sucedió screen. ¿Dónde un mando? día Por Discord. en una ranked, ¿no? Se encontró a un compañero Aquí Al en Discord WhatsApp. manda. de región, a Somnus, cuando ya A estaba WhatsApp eliminado el también lo midlaner manda si de quieren. Royal Never Give Up. Manda, Se manda, enfrentaron chole, en una mierda. ranked y, bueno, pues Su panel habían hecho. No, de repente Y nada, bueno, no, estoy viendo ahí. no, o sea, lo he jugado una vez o dos veces creo en el internacional, Bellas. pero no sé si puedan jugarlo de support, ¿ah? Yo no creo, creo que es posición 3. Hasta incluso lo hizo emocionarse, ¿no? En medio de la partida, como el apoyo de Eso bueno esta decía es la analizan última, bien. lo tienes que conseguir. Oh, porque qué hay bonito. es que hay que recordar Mr. que Se nos cae la Somnus- lagrimita sí, aquí. Somnus y AME fueron compañeros en el antiguo PSG LGD. Sí, 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 sí. Y de hecho hubo mucho drama entre sus dos fandoms, que se echaron ahí bastante hate el uno al otro por las derrotas cosechadas en los TIs, pero realmente ellos dos siguen siendo muy buenos amigos. amigos, casi claro. ¿De verdad han hecho su panel, creo? Entonces, De es hecho, muy bien, bonito porque ahí el estaban apoyo diciendo del que uno el al otro, de que, bueno, pues todos sabemos el lo que panel ha del sucedido TI en Somnus español con estaba el hasta el por culo De ese. hecho, se separaron, ¿no? Ese PSG. Se fueron Charlie Sí. Sexnova y Somnus a Royal Never Give Up, y de la otra manera Pero pues la se verdad, quedaron, ¿no? AME en este equipo. Casean bien Imperios, ¿Tú Choco, cómo pero no ves analizan. por ahora, Mihawk, el draft? Algunas claves que sean interesantes. Bueno, me gusta, ¿no?, la apertura de Viscous. El tema de tal vez no ver un Ledge Drag para este punto es que tienen Snapfire, es un pick que probablemente puedan terminar flexeando, como ya lo mencionaron, y una vez que consiguen hecho nivel su 6 Fire. Ledge Drag, aún recordemos que antes de la Y Bloodstone es un se héroe habían que puede financiado terminar bien matando, todavía, así que mira. esto lo condiciona mucho. El ban de Nyx para Viscous me parece una excelente respuesta. Ya sabemos que Shinkyu lo utiliza mucho y es muy bueno contra el tema del Snapfire, scoutear. Ya sabemos el ritmo de juego que puede marcar este jugador. Al final, ese Riches, Pango o incluso sea. lo podrían utilizar En tanto que tanto voy a en el mid lane sacar como cuenta, en el hablamos. Aegis, que es un Oye, pick qué flex. chucha hago Y lo viendo tu mismo de este transmisión en Undying, ¿no? Que si es 720. que el carry de fuerza podrían terminar jugándolo de posición 3. En realidad lo de PSG es bastante flexible Ah, para su este madre, momento. mira, baneado Solamente han apuntado a el estos Mars. bans claves, que diría yo, tanto Ya el saben, Bloodseeker ya, para que el Pango tenga un Mars de juego libre, Whisper. el Batrider tanto, no, bueno, Se en la ha offlane baneado, como en se la lo ha midlane. baneado No en se le ha visto Viscos, mucho weón. Chris, pero creo que Whisper lo utiliza Viscos bastante va bien. baneado, Y bueno, ¿no? la Naga Siren, no, un héroe Sí, que puede lidiar muy bien contra esa Tombstone y de mucha comodidad para Héctor. Y aparece la Enchantress Maverick, que creo que en el día de ayer también estudiamos. apareció cuando veíamos las partidas, ¿no? Esa Récord. pregunta de Wow, Bellas. cada vez que aparece una Enchantress gana partidas, ¿no? Sí, por lo menos la capacidad que tiene para terminar escalando en daño, siendo aún un support. Igual, otra cosa que hay que resaltar es que PSG ataca muy bien a lo que terminaron siendo, por así decirlo, los seres más exitosos de lo que ha terminado siendo estos playoffs del equipo de Viscos, que son Naga y Bat Rider. Y vamos con esta siguiente combinación, Mirana, que creo que es la primera vez que aparece para el equipo del PSG en este de International, y Draw Ranger, que ya lo han venido utilizando antes. Es un pick que por lo menos lo han terminado seteando para terminar enfrentando una posible selección de Shadowfiend del equipo rival, que ya hemos hablado un montón, que Draw Ranger apareció en el group stage como una especie de contestación ante el SF ante el carry más exitoso del parche, que es el SF. Y lo otro es también que mencionábamos que Visco Le banearon la Naga. como un héroe
por ahí para cada uno saliendo de su zona de Draw es confort. Al final asqueroso. no me la terminado tanto por lo que es ¿Han visto el de Faceless Secret? Void. Me gusta por el simple hecho de que Contra tienes como terminar Thunder. jugando en la backline. Y lo otro es Draw que los es un ha combo clásico con cachado, Snapfire, ¿no? A falta también del Marsket y todo el equipo de Beast Coast. Pero lo que más me llama la atención ahora es la mirada. Mía, ¿no? es un Parece ser perroso que el esos, equipo de esos PSG va a tratar de peluches. sacar un 4 que pueda terminar seteando una Debe posible llevar flecha, llamitas, y de eso tiene que tener mucho cuidado, creo yo, Faceless Void. Lo bueno es que sacaron Enchantress, que ya mencionamos que te ofrece bastante estabilidad en la línea, ¿no? Te ofrece también algo de regeneración si le metes algún punto a lo que es el Nature's Attendant, y creo que Viscos está buscando darle mucha comodidad a cada uno, Gozo ese y panel, que, como en el juego de OG, por ejemplo, que le dejaron la responsabilidad a Yurai de que cargue el juego con el Faceless Void a late game, creo que está haciendo casi la misma mentalidad del equipo de Viscos. Sí, de hecho, yo me esperaba, bueno, el pick de Draw. Uy, sería con Draw un o boy. Sniper, Tú, pero la a respuesta su que madre, ya está estoy viendo. usando A estos su madre. Alphys. Ah. La Mirana yo creo que viene, es verdad que no se la hemos visto a Chinkyu, lo que llevamos de torneo. Me esperaba quizá algo más como un Shaker. Sí, ¿no? a cada uno O algo así, con Boyd, pero ¿ah? es una muy buena respuesta contra Enchantress. Están repitiendo la realmente, ¿no? misma Con de esa Thunder ayer, unidad weón. controlada con la flecha de una, acabas con ella. Pero y ayer no general, jugó con contra- Boyd. Contra esos héroes que Ayer no proponen jugó esto Thunder Boyd. precisamente. Igual, la No, verdad, no era que Morph, por ¿no? ahora Era bastante Morph. rombo combo, ¿no? Con esto que propone Pero es el Faceless parecido, Void pero. con Snapfire, y veremos con lo que acaba cerrando, ¿no? Los chicos de Beast Coast, dependiendo de lo que quieran hacer al final con. El problema es que solo puede esos matar con picks, su ¿no? crono. Porque a priori les podría faltar Si falla el su medio crono, si el a la Visas mierda. va a la off. O Tiene si para deciden agarrar llevar a Snapfire al 3 medio, por ahí ejemplo, y matarlos podría en faltar una. ya suyo. La draw al menos hasta Sí, que yo no creo se arme bien, que ¿o? la pick le falta Y el a Pango Viscos no le es va a el dejar multilaner, pegar y en este fácil, caso man. puede combinar como quiera, incluso tiene Ve abierta anotando Giro la cómo se opción juega de un Pango. Invoker para combinar con el Faceless Void. Pero sí iba a arreglar sus Y el cuentas. Lesrak también está, ojito, cuidado, ahora que me doy cuenta. Sí, el Lesrak sí, pero parece que a los dos equipos no les interesa jugar la pick en este caso, y me preocupa mucho la pick de Draw Y ahora Ranger falta su mid. de PSG LGD, porque no ha encontrado respuesta luego para el Falta Faceless acá Void, y esta va a ser el una medio, partida ¿no? difícil para Draw Ranger, me refiero. Draw Ranger es un héroe Medio. que Mira esa no imagen le que me interesa viene. sacar BKB porque otros ítems le vienen muy bien para jugar de manera Se va a ir ofensiva, la pero en draw este o caso va a ir está el pango. obligada Falta medio, por dos culpa de la medios. iniciación de Visage junto al combo combo de Snapfire con los Mortimer Kisses, pero es que aún encima ni siquiera la BKB puede ser suficiente, porque esa pick Sacar de Zeus Void nomás, weón. le permite a Beast Coast buscar la kill en la backlane de PSG LGD, y lo más importante, PSG LGD no tiene nada con lo que parar a Faceless Void. El ban de Doom ha sido precioso, era posiblemente la mejor respuesta. Vale, ahí tenemos, iba a decir, necesitan un stun directo, un iniciador para poder cazar a este Faceless Void. Yo estaba pensando en Ay, pero Doombreaker, el. tampoco hubiera sido Ah, no, mala- no lo mala juega. línea. Necesitas algo que sea nada más le blinkea, le pueda basear. En este caso es Lardar con la pasiva, ¿no? Le cargas 3 golpes y el cuarto, y ahí haces el seteo para el Larru de Mirana. Es por lo que han apostado. No es mala combinación con Draw Ranger, bajada de armadura. También para Pangolier, que estamos viendo builds de daño físico más que utility. No está mal, pero suena a parche en última instancia. Más que Mira, una es un estrategia bien Slarda. preparada. No les ha quedado mal, pero creo que Beast Coast va muy por delante y tiene mucho margen ahora con este last pick. Último pick, mi Hawk. Sí, no podrían terminar fixeando la Snapfire, pero creo Que ya podrían perdieron, irse por Kunkka, un héroe que puede condicionar. No, el defende juego en este en pick, parte weón. central, y también podría condicionar el tema de la Draw Ranger. Finalmente se van por Storm, que bueno, básicamente no cumple lo mismo, ganar la línea de medio y tener un héroe que pueda cortar las distancias y tener el catch para esta Draw Ranger. Justo necesitaban, yo creo que Tienen de que una, ser ¿no? Tener finos, ese ¿ah? héroe en la línea del Finos, medio que pueda hacer finos, las piezas finos. y llegar a la retaguardia para poder llegar hasta esa Draw Ranger. Ahí Estaban está. pensando en algún espíritu. Baneaban muy bien, creo, los chicos Ahora te vas de PSG Pepa como giro, al tepeando Brook, que a también le iba una muy bien draw. ese smite. Y finalmente un Ay, sí, Stormfield. sí, Wow, pues ya tenemos el draft. Maverick, tu predicción. En cuanto a draft, que es lo que me ha estado gustando un poquito más darle énfasis, me gusta más lo de Viscos. Siento que van a cargar un poquito a cada uno con la responsabilidad de la crono, pero lo han cubierto también con tener snap como de margen de error, y el último pick de Stone Spirit está perfecto. Yo Zafas de mierda que tengo. Sí, el draft me parece que va muy por encima de Beast Coast. Creo que PSG LGD ha patinado con una Draw Ranger tan temprana, ha permitido la respuesta buenísima del Faceless Void, y en última instancia del Store Spirit solo les quedaban 2 bans y no podían hacer nada más.
Sí, concuerdo. Creo que el Va a Visage puede faltar hacer daño, mucho y creo, el ¿no? Giri depende mucho de ganar las líneas y Las salir bien Mortimer, hacia pues, el van bot de lane. adentro Si la esto no crono. sucede, se le va a complicar mucho el juego. Sí, yo Puede también ser, pero creo ¿qué tal le que le pueden generar cancela? bastante espacio, ¿no? A cada Estaría uno un también para que cabrón. pueda farmear, llegar a unos timings No, buenos sí de gana. este Faceless Void y que finalmente, pues las cronos, ¿no? Yo creo que uno de los mejores controles La del manta juego, te pues saca puedan de la decantar segunda del esas Storm. teamfights a favor del equipo de Sudamérica. No. Así que, bueno, para narrar esa partida, creo que tenemos ya preparados Sí, a pero nuestros casters desde la no arena creo de que Singapur, no Viscos se puede. versus PSG, con NECA y con ¿Qué Tao. No se puede porque es como un stun o algo así. Tendrías que esquivarlo antes. Hay el que tiene que saltar en una, es Chris, agarrar a la Drow y cada uno en una, meterle, ni la dudes. Plan, ya, lo mata. No depende de Whisper nomás, man, ¿no? Ser el último en morir. Creo que Whisper. ¿O no? Voy a confiar en el Drogo. Stinger, ¿eh? Sumar esa Creo producción, que le esa meto su YOLO a tu causa de Viscos. Juego 1. Gana Viscos. Paga por 3. Esos 10 luquitas, creo. Smile, que por cierto no lo he visto tanto aquí en la fase de grupos, pero el día de ayer lo hemos visto A ver, muy ¿qué bien tal? en mid laner de Gaming Gladiators, lidiar en contra ¿Quién entró? de Van Golier en el mid game, ¿no? Ni idea. De hecho, ayer también con buenas Sí. rotaciones. Hoy tenemos supos, yo creo que también van a hacer un poquito ese papel. Yendo Ya le al metí medio, la su hinchada, YOLO a grip, Viscos. la propia la galletita de esa Snapfight. Y bueno, siempre es una presión. Bueno, al que juega en casa, ¿no? Cintusei, al malayo, que la verdad que tiene el público un poquito de su lado. Y bueno, nosotros tenemos toda la fuerza Genkigama, la energía mandada directamente desde Lima, pero también desde todas las partes del mundo donde hay alguien que habla el español y enviando la energía aquí a Singapur, donde, pues bueno, por desgracia Viscos no está en el escenario, solo el bueno de Smile, el grandísimo Chris Lack, el afortunado en este caso, que se ha salvado un poquito de los problemas que han acontecido al la equipo. Whisper Pero cuando desde el hotel, Sage por eso necesitamos que enviéis ambos, toda la ¿no? energía que podáis para conseguir la victoria en esta partida más que difícil, pero que seguro que ¿Tú has visto mi Visage, no, chivolo? Full aura se Oh. llama ese bicho. el año pasado, Esa bicha de Francis les caca. Pues. No te das cuenta con Whisper. se puede ganar más. Es verdad que en el cómputo global PSG suele ganar a Viscos, pero bueno, mira, pues igual. Ven, si se puede comparar. La primera que puede ser Nunca dudé. golpeando a Stinger con todas sus ganas, llega también Gojira Por el apellido, además, Whisper. el almirante Whisper que consigue inaugurar el marcador. Hoy Denis, tú le has apostado a PSG, ¿no? Buen comienzo para Visco. Visco, sobre todo que ¿A Visco? Whisper es una de sus mejores armas aquí en la escuadra de Visco. Pues, ¿será que se muere? El kill más importante ¿Será que se muere? de la partida, ¿no? Yo también quería centrarme ahí en que Viscos tiene este combo de la cronosfera con los Mortimer Kisses. ¡Uy, qué rico! Paga, paga nomás, man. Paga. Jugadas con el Faceless Void. Así que, Felizmente le en términos de metí draft, fe no acá, diría de que causa de Viscos está en Viscos. desventaja. Me parece que están 50-50. Y Botella. bueno, este matchup de medio realmente no hay Uy. tanta diferencia. Se podría decir que el Storm es un poco más. Ya, ya, pero en ya el entró juego al lado. creo que el Storm puede aportar un poco más que este. ¿Qué segundo están? A mí me da miedo la reducción de armadura. Mira la Hasta el transmisión, momento ha Ted, funcionado de- mucho en otras partidas. No te escriben. Estoy en un minuto 4. 5. ¿Qué minuto están? Para esperar a aguantar. A ver, la ¿en reducción de qué armadura minuto de Slardan estamos? y sobre todo también la bravuconaría del espada. Está bien. Pues bueno, cogiendo bien a alguien de Viscos, Puta, ni siquiera se casi ve, hasta la bro. tercera 0.55 creo dice. Entonces, pausamos acá. muchísimo daño. Aunque ¿Qué segundo? ¿Qué segundo? recibe la galleta de Gojira, el jarrón 1.30. y otra más. 1.30. Adelante, por favor, cuádrense ante el 1.59.
2. ¿Tanto? Yo estoy en 1.10 recién. Yo estoy en 2,4. Ya Visco se mató 2-0. 1.50. ¿Pero estás viendo la transmisión de tu tío o cuál estás viendo? Yo estoy viendo la transmisión. ¿Cómo Estás viendo el oficial, se ve. Ajá. La de Twitch creo no tiene nada de ley. Paga nomás, compadre. Uy, Rico. Ah, no sé. Aquí está, mira, estoy mandando el link a No, no, realmente quiero sincronizar con su segundero, pues. Ahí estamos viendo. Por ejemplo, van segundo, voy 2.17. Ya, está bien, déjalo ahí. 2.17. 2.25. 2,40. Estamos 1.50. Por eso digo, pero Yo estoy viendo el de YouTube y ¿El de YouTube? estoy en 2.36. sí, igual. Está con 3. 2.20 está en tu YouTube. Nuestras voces se escuchan atrasadas en el YouTube. Ese micro, un robot han puesto que esté, weón. Oh, cholo, transmite por Discord mejor, weón. A la miércoles, Smile Ghost, weón. Uy, no me spoilees. No me cuentes, carajo. Transmito por Discord mejor, ¿ya? Sí, comparte Discord, weón. Ustedes están spoileando, loco. Ya, comparto. Vamos, Visco, paga por 3 esta mierda. Primer juego paga por 3, weón. 600 lucas te vas a llevar. No me metí Es lo tanto. mejor que le puede pasar a Chris, porque encima de eso, y ahora va a regresar con toda su vida y toda su maná. Y la experiencia. Exacto. Se llevó la experiencia. Ah, el Stinger también está Me sorprende que jugando agresivo. ¿Ven bien? El toque por Discord. Sí, algo también que me he dado cuenta del draft de él, y es un draft El micro está sonando así, de esos giles son que no han puesto bien su configuración. eliminaron 2-0. Este Slardar contra un Ranger también ya lo habían utilizado. Y Oh, también trabaja contra el un volumen de Enchantment. esos burros. Míralo por Twitch, pero pues. No sé si está igual configurado. Agresivo también Sting, la verdad es que Visco Ahí te arreglaron ya su Araco peruano también lo desarrolla a la perfección. Aquí es un poco la lucha también de bases, ¿no? Lo que veíamos el otro También, ¿o no? 4.26. Sí, exactito estoy. que lo aprendimos que contra el Pango podía ir bien en línea. Vamos. Pues aquí en este caso con el Vamos. Uy, 2 scoops. Están locos, ¿no? Uy, lo mataron. Están reiniciando el audio, seguro. Y casi. ¿Y no puedes transmitir por el mismo Dota? Uy, lo mataron los neutrales, ¿será? Y, felizmente lo mataron los neutrales, cholo. Mira, su Slardar está más farmeado que el Void. Su Slardar, su Draw y su Pango. Uy, qué gozo está Chris, weón. Te lleva, weón, tus 30 lucas, ¿no? Arreglando un poquito esos desequilibrios de farmeo a favor del Pero esto lo tienen que ganar en early. Porque en late, PSG los va. No pueden ganar en early estas cagadas. Peligro. No tienen cómo. Que si no, la. Yendo abajo. Vamos. Los va a farmear La como clave es Chris. que este se arme. Mata. Cobra. Uy, no escapa. Bien. Se huye la roña. Nota cómo fue Pango, Es Giro. verdad.
Sí, Ame ya Giro, Giro. de llegar al Agarra nivel cómo 6 fue y el bueno, pan de Chris Giro, ¿eh? realmente sabe la No le estoy importancia que es sacando este Giro, Void y que el esa Visage se basura. recupere, que tenga marina, porque podríamos ver ahorita en la tabla de que pues tampoco ya están Acá tan lejos, sacan ¿no? Silver Vemos ahí Edge de que una, Giro Whisper está anota. a 100 de valor neto del Slardar, K1 que también se mantiene a un creep de Ya le falta diferencia un nivel con nomás para... El que va a ganar o va a hacer o va a cagar el Dota es el Void, bien el weón. Storm se queda sin maná, pues una de las ventajas es de que después que Puta, limpia la wave, salado se eres lleva tú, un weón. kill, transiciona a la jungla, agarra De la verdad. bounty, se lleva los campamentos Saca al uno. lado y recupera un poco el valor neto en caso Van a de sacar que el Void solo para matar esa ¿Qué draw, Will weón. irías a por a la de Héctor? Creo que va por Si Power la Set por caga, ahora. Va a meter crono y ¿Pensarías, la Miranda le va a meter no la sé, qué es flecha. lo que te viene aquí mejor? ¿Está tu resistance por la cantidad de stuns que te la pueden...? draw si no se No lo muere sé. en la crono, Bueno, vamos a los escuchar va a lo que dicen los ultrajar, jugadores. weón. No puede ganar solo contra el Eslava, ¿verdad? A no ser que tu causa, el Drogo, haga algo también allá. Uy, Banner sobre CQ. Ah, se aguanta mucho. Ya debe haber. Pues perfecta la idea ahora de nuevo por parte Uy, uy. Esa es la repetición. Smile está demasiado remoto. Está pushando bien medio, ¿ah? Mira, mira. Qué bueno. El muerto está lejos. Sabían que estaba lejos el Undying y van a ir. Aunque está diciendo que no puede lanear, no sé si ha sido Héctor. Ha sido Héctor, ¿no? Sí, fue Héctor. ¿Qué No pasa puede de lanear Falta golpe solo manal, contra el ¿no? Sí, es muy difícil ya este punto. El Slardar ya tiene 3 puntos. Se sorprende Giro. Y pues es un héroe de 1000, entonces ya de momento Héctor ya sabe que Sí, va a está tener que robotando. transicionar a la jungla. Más daño. Rápidamente Sismai con este delay para darle la comodidad. Va a morir Fate. Pues perfecta la idea ahora de nuevo por parte de Visco. Bien, bien. Justo en el momento que la lleva Sismai. No está nada mal. Nuestro Jean-Pierre, el sonriente. Al final consigue de nuevo con sus movimientos los desequilibrios de farmeo de las líneas. Esa crono, qué asco, huevón. Oye, cae. Oh, es un spoilero. Quiero ver la transmisión de acá de tu tío, weón, en disco. Mucho cuidado, tiene un Yo estoy viendo el mismo Dota. ¿Quién está sonando? Ah, ya, entonces lo va a silenciar al chivolo, no estés spoileando. Ya lo silencié el servidor. Ahora ok. Ya le acaba de cargar. Sí, igual es que no lo tenía cargado desde la última vez, pero es verdad que yo tampoco recuerdo dónde lo haya gastado, ¿eh? Uy, quieren ir sobre Whisper. Yo creo que Whisper también ha visto cómo le está... ¡Qué bien lo está haciendo! Le quitaba esa velocidad, aunque ¡No, te lo Whisper! el bueno de Nothing to Say. ¡Mueras! Ese es Ah, el se va a problema, morir el almirante. Y no le da ¡Uy, he fallado! Falló ¡Qué Nothing to Say. imbécil! La crono por parte de ¡No! Héctor, aunque No ve claro. tripió. No lo ve No claro. falla. Yo creo que vino a salvar. Deja de decir de esa Vino a salvar mierda. Héctor. No me lo creo, Puede se ser. salva de nuevo. Por muy poquito, por el Ese va a ser pelón el calvotao. problema. Salvó menos Whisper. Si metía bien la crono, ya estaba. Ya. Porque no Ay, tiene ay, más Se va a medios, morir, Héctor, que no tiene huevón. mano, no tiene ni Ahorita siquiera se muere velocidad. hoy. Las botas, por favor. Ah, Ahí sí, le da tu mano. causa, Héctor. Bueno, al final consigue escaparse por Está muy nada de poquito. cagar el Dota, tu Me causa. parece que ustedes son cardíacos. Es el boy de Dennis, weón. Real basura. Igual, Mi boy ni siquiera rotaría esa mierda. Estaría farmeando. No hay nada, mira aquí bonito se empieza. No, no, es el pango de Giro. Ah, Ahí el buen stun. Y también veíamos Ya murió. El otro. Ismael. Lo draw. ¿Dónde Lo draw. ¿Por qué no le entran a la draw, weón? Pero no llega más. No, todos le van a defender ahí, loca. Es el pango de Giro no solo tiene- porque se hace bolita. Pero no tiene ulti del pango. Ya gastó A su ver, ulti. muy bien. Mucho, si no lo mataba. Ismael dijo, mírame la carita. Me van a cagar en fantasía, pero puta, ganaré la Sí, lo apuesta. mejor de esto es que el banco se tepeó para intentar asegurar la primera runa. En fantasía he Para puesto él, todo pero PSG, nada. weón. Oye, ¿por qué cada uno está sacando Puede Midas? hacer esto, va a poder seguir dominando, poder hacer los movimientos en los primeros 15 minutos, ayudar a Midas sí está ya lo viene acá. haciendo, tanto en la parte superior como abajo. Ahora parece que van a intentar No debería sacar daño y BKB. Vale, lo que te preguntaba de qué objeto irías, porque en el Hombre, no quería silenciar al chivolo esta que spoilealo. esto sí, y quizás luego puede ser un objeto que farmeo, pero yo creo que tampoco estaría mal, va directamente sobre el sitio y tiene que gastar un saltito y ahora se va a encontrar por ahí con el muerto. Cuidado también, Fade Dian tiene poquito maná, Ismail aunque tiene un haste, lo dedica repletado. El volumen, al pollo. parecer. Solo rimando. LGD sabe que ya no puede responder abajo, porque no tenían CP en el pangolier y tampoco estaba la tumba de Landai. Francer, ¿me escuchas? Tenemos la crono, que la gastamos abajo un poquito de aquella manera. Cancel imbécil. Pero ¿qué pasa de Se puede defender un poco arriba. Si peleas Whisper, tiene que mandar de una a romper esa que no tumba. tengas la crono, ellos pueden aún seguir metiendo presión. Otra cosa No se también va que a mirar señalar, la mierda. lo bueno, denega, ahí lo tenemos. Ahí está. Gojira, lo bien que viene para matar a tumba. Sí. La metralleta de esa Snapfire puede ser clave.
para quitar un objetivo, un incordio absoluto en las teamfights. Objetos, mira, hacía muchísimo tiempo, aunque lo veo fenomenal, para ayudar también a todo el daño que va a tener exactamente, el Visage y el propio Face de la Crono, que es la armadura, reducir toda la armadura que se pueda. Con ese entiendo que luego blasón solar no se ven casi ya, parece un objeto que ha pasado a mejor vida, pero es una idea para contrarrestar un poquito también la reducción de armadura bestial que tiene PSG LGD, que sinceramente puede, bueno, a mí me da mucho miedo. Por eso te decía lo de Status Resistance. Por eso te decía que K1, no sé si una Shang Yasha o igual la cronosfera aquí perfecta. Tienen que venir los besitos, por favor, de Mortimer. ¡Ay, la bola se ha demorado en meterse, weón! Sí, está tepeando, no te muevas. Segundo rebote. Que venga Whisper, que venga Whisper, que venga Whisper tiene que meterse al otro. De frente, no, claro, esta mierda sí Bien. El príncipe troyano destrozando por completo. No tiene vida. Va por la tumba, tira un saltito. El Pango ya no tiene ulti, ni que meterse de frente. No tiene detección. Poder escapar, no hay aquí nadie que le dé un poquito de visión, por favor. Va rápido esa mierda. Ya se acabó, ¿ves? Perdió el pin ya. El primer right click. Eso ya no quiere. Tiene por escapar arriba, en high ground, no van a ayudar. Sí, muy buena crono, por más que termina muriendo Ismael, la pelea es muy favorable para Viscos, termina sobreviviendo el carry. Se ha apurado el K1, mira, ¿has visto? La abuela recién estaba tepeando. La Miranda ya le había flechado al Scofield. ¿Has visto? Pero la Mirana se ha acomodado justo para cancelar a la abuela. Para cancelar Estaba lanzando la flecha y el otro cagaba la cabeza. ¿Qué chucha fue? Oye, se ha parado tu vaina. Mira como si Ismael se mete en Tu causa se va y le pone stop. Pon play y cagada. el momento que se acaba la crono. Sí, se metió justo. Probablemente si hubiese saltado más atrás. Genial. Uy, terminaron matando a Héctor. No. Nos perdimos en el presente por ver el pasado. Una lástima esta muerte, porque no sé si le había llegado ya la mano de Midas. El Void sí ya ya había llegado, vale. El Void ya tiene el Midas, ahora le está llegando con Además la había usado, ¿no? Con lo cual, bueno, dentro de lo que cabe, no le ha venido tan mal, el objeto se lo había comprado y lo había gastado incluso. Con lo cual, ahora sí, la torre de medio sí que va a doler. Y es que... Mira que Viscos tiene buen push de torres también, ¿no? Con el Visage, con la Draw. Yo creo que puede hacer mucho daño. O sea, con la Draw, perdona, con la Enchantress, quería decir. Con un creep que coja y demás. Pero, la metralleta también. La propia Mirana con el saltito. Al final, hacen mucho daño a las torres. Y por ahora no están ganando. Y esa Diffusal me da un miedo tremendo. De hecho, acabo de ver un clip donde a Matthew le quitan el maná justo con un Ember Spirit. Lo he visto por Facebook. Y tengo aquí un poquito recuerdos de guerras pasadas, que le pueda pasar al Faceless Boy de que se quede sin el salto, por ejemplo, por la Diffusal. Es que es peligroso ese ítem en el Pangolier, ¿eh? Sí, sobre todo en contra de héroes de agilidad que no manejan tantos recursos de maná, al igual que los héroes de fuerza. Pues me parece que ahorita mismo se van a tirar a farmearnos. Yo siento que esto le sale más favorable a Viscos, porque Viscos tiene al posición 1 con una mano de Midas. Y al parecer nos informa producción que tenemos unos 5 Otro medio, ¿no? Ponte en ulti, ¿ah? Tiene crono, el tiro tiene crono. Chápale. Oye, pero no había llegado la abuela, mira. Que se ha apurado Héctor, weón. No había llegado. Que tiene crono, como si no estuviera en su tiempo. Sí. Qué gracioso, qué buen añadido, la verdad que me encanta poder escucharlos hablar. Y más en las jugadas que nos sale bien, por supuesto. Pero muy recién le llegó su primer ítem de daño, creo, a Héctor, ¿no? Sí, es genial que todos también podamos saber qué es lo que pensaron antes de tal jugada. Y pues aquí prácticamente lo están haciendo de maravilla. Creo que alguien ya contra Online, me parece que solamente se va a tirar a farmear. Y Héctor eventualmente lo va a pasar en valor neto. Tiene el Midas, aún no tiene el Maelstrom y aún así se mantiene segundo. Además, Héctor es el dios del farm, Neca. Totalmente. Sí, definitivamente darle Midas al dios del farm solamente es cuestión de tiempo para que se recupere, para que este top network, que por cierto ya está nada. Y ojo que el GD con este draft de reducción de armadura tienen Roshan rápido. Ellos necesitan ahorita hacer pick-off para meterse al Roshan. Sí, es el príncipe troyano, pero el sí. rey Midas. Sí, ¿Ya no? Ahí lo tenemos. Venga, Héctor. A ver si sobrepasa a todos las métricas. Los han visto. Nos lo enseña ahí. Les han pillado con ese guardecito. No sé si fue Stinger.
pero perfectamente. Ahora sí, Gojira, cuidado. Cuidado con asomarte aquí porque puede estar sin problema la galletita para irse justo en el momento perfecto. El más listo, el Soli. Y esa Arcane Run. Storm Spirit, si la pudieras la está yendo de negar alcanzar. Sí. Muy bien. La deniega. Listos, que bien lo están haciendo. Muy concentrados. Teniendo en cuenta, luchando contra viento, marea y contra el propio destino. Contra el Death Note prácticamente. Que había escrito sus nombres. Whisper ya con ese red pack. Sacó su ítem, Whisper. Va a ser dura también, alrededor de Whisper no va a ser fácil acabar con eso. Y se están llevando el stack que 3, Héctor, como ya te había mencionado, ya tenía el Maelstrom, y así que ahora es cuestión nada más de que llegue ese timing de BKB para que pueda pelear tranquilo. El parecer van a enfoquear aún así. Bueno, pues a ver, tienen la crono, tienen los visitantes, se viene tienen todo pelea. lo que puedan desear. Ahora solo falta un Se objetivo viene. apetecible, valioso. Están muy juntos en la parte del triángulo. Es verdad que es complicado subir ahí, pero si dan visión con los familias, también pueden aquí presionar la torre de medio. Si se acercan los matan. Yo creo que es la idea. Me gusta lo que hace Visco. Saben que tienen el timing del spraypad y comienzan a meter presión. Si bien no se meten de cara a la torre, pues están jalando marca. Mira, ya hay 3 héroes en la parte de medio. Y podemos ver a Ame que está con mucho cuidado, farmeando solamente el triángulo, porque sabe que Visco o podría estar esmoqueado o podría estar en su jungla. Bueno, pues mira, han visto que no tienen información también de lo que está haciendo PSG LGD, lo cual es inteligente no forzar demasiado la maquinaria. Y ahora es PSG LGD el que ha dicho, vale, no se están moviendo ellos, tomamos nosotros un poco el mando de la partida y con la daga también de este Slarda de Fabian. ¡Los han escaneado! ¡Pero Whisper! ¿Pero qué es esto? Sí, ha sido Whisper, porque incluso le manda el Charwell como diciendo, ya sé dónde estás. Jugadita del almirante. Detalle de calidad. Runa para. Cuidado. Cuidado, ¿Héctor? Moonlight Shadow. Ya los han visto, Sí. Lo vio por igual, pero es lo que te digo, es perfecto el movimiento. Sabes que los han cazado en la parte de bot y ahora intentas ir a por la parte de todo. Sting y de aquí puestan serios problemas, pero es dura de roer la Enchantress. Aunque es verdad que los bases de Faith desintegran a cualquiera. Uy, mira, todos están tepeando la parte superior. Y ojo, Neka. Los han pillado. Héctor Top Network, casi BKB en Héctor y casi BKB en Smile. Wow, el único problema, ¿dónde va Smile? Pues a buscar a Faith. Pero se quedó prácticamente sin nada. Ahorita lo matan. Por aquí. A ver, el problema aquí de las BKBs son los bases de Faith. Muy inteligente Faith también. Muy inteligente. Sí, y ya está no nada. tenía que estar. A ver, por eso te estoy intento comentarte. ¿Saben? ¡Wow! ¿Sabrán de esto? Hombre, está el guarda ahí. Si no saben que están dentro, ya es saben. que no han visto demasiado. Uy, van a desbloquear. La flecha que viene para estudiar. No hay burro. Está muy lejos. ¡Qué pena! No hay tampoco. Hay que traer el point nomás. Está algo lejos. No importa el resto. Se va a meter Héctor. No tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer. ¡Crono 3! ¡Crono de 3! ¡A ver dónde está el daño! ¡Besitos de Mortimer! ¡Tremenda jugada por parte de Disco! Mire ese pango asqueroso cancelando desde atrás. Que se nos queda Ame con bastante ganas de disparar. Por detrás está rebotando 906 con ese Huele bien, perdió 2 Eso es un troll real, están más como ese pango basura de Hiro que Ya no tiene nada, eso. Ametrallado por Whisper. Acaban de llevarse otra kill. Son dos después de haber perdido un Rosan. Me vale. Sí, realmente. ¡Uy, Héctor! ¡Uy, no! La galleta muy buena, galleta agresiva. Salta directamente sobre él. A ver si puede tocarse el saltito perfecto después de Forza, pero si no tenía. Tremendo, ahora se matando la primera por lo menos. Se muere, ya lo mataron. Ahora lo pensamos. Cuidado con lo ese mataron. porque puede venir por otro lado. A ver si viene por aquí, vemos la pelota. No va a aguantar nada. No tiene vida. Es tremendo. Lo van a lograr. Van a conseguir la segunda kill. Murió Ame. No pueden hacer nada. Buenísima kill. Se forció mal. En el marcador, Tao. Se forció mal, Ame. Quiso salir visto el del Force? triángulo y se quedó encerrado. Increíble. Piscos no duda, por más que tiene ahí, por más que saben que la nadie está respondiendo, saben que ya utilizaron la tumba en el Roshan. Compromete muy bien Piscos y no muere Héctor, que es lo más importante. Pero ¿quién tiene el first staff que le tiraron a Héctor? Es que yo vi ahí como un movimiento antes del salto, lo desplazaron. ¿O fue la propia? Fue la Cookie. No, pero primero fue Cookie y luego fue otro desplazamiento. Yo no sé lo que fue ahí, pero ocurrió algo muy curioso. Y al final nos benefició porque a Héctor lo veía muerto.
Vuelvo a preguntarte antes de que pase nada. Estos huevones. ¿Qué le hacemos a esto? Bueno, nomás Para felizmente. los silencios, Es para Cádiz, pelearse. es Cádiz. O sea, así estamos. Sí, con Skadi ya no se mueve la Draw Ranger, pero él va a ir Manta Style, al Claro, parecer. pero por los silencios, Sí. la reducción de armadura del Slardar. Y Ame se está mostrando y está desbloqueado. Ahí lo mata otra vez. Entre todo. ¡Ah, la mierda! Ese force de mierda. También dejando serios problemas así Smile. Intentan perseguir ahora y no sé también con el Moonlightado, pero Gojira dice que se va. Gojira dice que se va. Se van todos. Correr, Stinger igual ya no puede escapar con ese difuso, lo acaban de retizar, también le golpea la flecha por la parte de la espalda y entre todos lo van a acabar matando. Poco puede hacer. El Enchantress de giro. 5, que no sale rentable incluso. Y forzaron, jalaron marca de 5 héroes, Héctor sigue farmeando, lo mismo está haciendo Whisper y Smile. Lo más importante es que no fuerzas la BKB del Storm Spirit, así que de momento Viscos lo único que tiene que hacer es que Héctor no muera. Héctor tiene que sacar tenemos refresh 5. y ganan solito el Dota. Si bien está muy lejos del Oye, mapa, el es muy dios del importante far. que él diga, no voy a El llegar a esa número uno pelea, en far. y lo hace ahí Darle perfecto. daga Todos ya saben de que Héctor no va a llegar la y aún draw. así ellos quieren seguir Está con marcado competición con porque una daga. saben de que Ame no Escaparse tiene de la BKB, crono. saben que no tiene fuerzas, Cuando así que es un salte el objetivo boy muy lo fácil. vea, Sale al toque va a daguear. respawnea de los 3 segundos de la E y instantáneamente le cae el primer stun de la gárgola y lo setea muy bien Gojira. Bien, lo están haciendo. 22 minutos, aunque el valor El reto Storm no va a se tener que mueve, no se iniciarle primero desplaza. y de ahí Y unos encaminos en Mechans también puede ser un problema con la cantidad de curación. Porque al final se están salvando por bien poquito con la movilidad, con ese Hurricane Pike que también tiene Ame y en los momentos que necesita está yendo genial. Por eso te decía un poquito lo importante que es para Héctor un instante de supervivencia a veces. Uy, está presionando. Esto tiene para romper al toque, como te decía. Y creo que es una buena elección. No se cae el borre, huevón. Todos tienen BKB, su timing de BKB, así que es muy importante esto que acaba de conseguir Viscos. Protección ninguna, no han venido a lucharlo. Uy, están desbloqueados los LGD, quieren pelear. Uy. Se viene PSG, LGD. También lo hace Viscous. La flecha va a impactar sobre uno de los títulos. Acaban de ver bien directamente a un perfecto, no ahí con ese rebote. Mire ese buen idiota. Va a saltar buscando un objetivo más importante. Sí, ya la cagó, ha saltado donde no debía. Bien. ¡Uy! ¡Lo agarró al otro! ¡De suerte, huevón! Lo levantó con el también una reacción de perra. La metralleta para Rucito, la muda que se fuera. Cuidado que es un bicho muy duro. Tiene que tirarse para atrás. Si es Smile, ahora golpeando sobre Whisper. El almirante aguanta todo lo que puede. ¿Cómo se ha muerto el Void? Malo, pero desde abajo Ame está destrozando por completo, tienen que huir. Y al mató el final Void? cayó también Lo nuestro mató. príncipe troyano. Sí, una de las desventajas es que llegó la crono, pero está la tumba, que no deja pasar absolutamente a nadie, sí. No hubo follow-up ahí sobre Ame. Solo, sí, Smile, solo. Sí, no es suficiente. Oye, el ulti, ya que la tu Draw causa, tiene mucha Gojira. armadura, es un héroe realmente resistente y Héctor ya no tenía BKB, comprometió la BKB justo ahí porque... Ay, qué mala suerte saltar Tu justo causa delante lanzado antes, del ¿no? Bandolier. Tenía ulti, Ya pensó que iba a no meter tenía, crono y no metí crono rápido, ven. Me ha caído el pango, ven. Viene Smile, pero se tenía no tenía ulti en Sí. Chescopio. Y atrás, se ha quedado parado, voy atrás, mira, y lo mata el pango. Pero lo matan a 106 porque lo persiguió. Y esa es la lástima, que no estaba ahí pegando. Casi igual si hubiera acompañado a Ismail, igual habría sido más óptimo. Ya va a tener ahora Kyan Sanz y bueno, acaba de perder una pelea Viscous, Tiene que pero sacar no es el cetro, fin porque el Star siguiente Wars. timing de ambos equipos También puede ser un impacto. pues, es el siguiente Roshan. Ese Roshan trae la Shard que podría venirle muy bien al Porque Pacer solo con Boy, la tanto crono como no a la va a Draw hacer Ranger de Ame. Sí. Para entrar y salir. Bueno, aquí las estadísticas. Bueno. Nuestro príncipe troyano, más last hits incluso, más oro por minuto. Y bueno, al final del daño aéreo, la verdad es que la Draw se está inflando. Pero para que veamos, ¿no?, el nivel del carry de Viscous, absolutamente demencial. Eso va a sacar cetro, es Está idiota. la partida igualadísima. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Ame BKB. Selecciona tú a tú. Le va a llegar, vamos, prácticamente ya la compra directamente. Le da igual no quedar, o sea, quedarse sin buyback en esos momentos. Y también puede ser un impacto duro. Es Bomba Whisper. Sí, ya nos da un poquito igual entre comillas, pero el daño mágico, por ejemplo, de los del maestro o de lo que pueda aportar. Solo tiene que ganar una pelea y rompen todo, ¿no? Dentro de la crono, pues va a reducir mucho daño. Sí, es muy importante el late game de Viscous. Me parece a mí que ellos tienen
incluso mejor Una late, buena porque crono nomás. puede llegar una instancia en el cual hasta el Storm más. Spirit llega, le hagan Inceptor y Héctor realmente, si no lo chainstunean, es muy difícil que muera. Y bueno, tenemos allá a Gojira que tiene las portas para salir, tienes para darle algo de armadura, Ay, ¿qué fue? un poco de cuidado y ya está nada de la manta está ahí. Es la producción. Vamos a saber el timing real. Mira lo que hizo. Héctor que está a 400 Mira los de oro comentarios. ya de su item. Y Mis ojo, ojos. AMBKB. Puta madre, ¿Qué fue mi cel? Un segundo antes ya la tiene en su inventario. Hay que cazarle antes de que la Pantalla negra. muchísimo del daño que puede aportar inglés. Y ahora se viene PSG LGD, se vienen los parisinos, vienen ganas Alguien está de pisando el coger esa cable. carrera por los cuernos. Qué asco La esa bestia marina producción. Señal de está voice. preparadita, bien Whisper ahí enseñando Voy a la los otra palos. traducción de inglés. Mejor, huevón. Vete a la otra, weón, ñafa. Con cualquiera. Hasta en portugués, po. Así está mejor, ¿no? Ven bien, ¿no? Sí. Puta madre, ¿cómo le va a salir el primer golpe Bash, huevón? Y acá se ve más fluido, ¿no? Le han dado la peor full calidad. equipos español, huevón. ¡Mátalo! ¡Pega! Lo atrapó bien. Bien. Lo mato, sí lo mato. Está con escudo, el huevón. ¡Uy! ¡Lo atrapó el ladrón. Alguien tiene que venir a... ¡Uy! Ya no sigas. Mira, este boy se va a morir. Puta, si tú lo hubieras tenido, todos hubieran muerto solo. Estás en triple torre. Venga, firme. Por eso perdemos. Le falta un poquito más de daño a tu causa. Tiene que sacarse un dedo, ¿no? Ay, qué chuchas a recomendar. Puedes mirar, ¿no? 4 minutes ago that Beast Coast did, and that's why they get the jump there. Okay. Yeah, it's actually crazy. It's run that entire time. Yeah, a bit rough there, unfortunately for LGD. Definitely not a team who you typically see like miss a clear like that after an engagement in that territory. Chrono used though, so another big timing. Now even when Roach respawns, there won't be a chrono, so a little window for LGD to take a good fight. We'll say also, Voy a bajarle un poco volumen. it's going to be another huge moment for them, just being able to stand. No, ¿quién van a agarrar? No, al Smile, huevón. ¡Ayúdalo, burro! Le salvó de la flecha, ¿viste? Un segundito, huevón. No se va a morir Whisper, es muy tanque, huevón. ¿O no? Este idiota de papel, huevón. Ya. Ese pango es buen héroe contra esa Bambi. Mira cómo farmea la draw, weón. Qué asco de héroe. No te mueras, idiota. Dios santo, te cagas. Uy, se salva. ¿Qué chucha hace? Sí tienen que salvarlo porque si quieren pelear el Roshan, el combito nomás les queda, pe. Pero no les va a ni siquiera se va a curar. No va a poder, no le da tiempo. Pushar nomás. Te voy a traer. Al menos cambio torre por Roshan. Que ya tiene daga esa droga. Currently in the hands of Zinq. No, he's just the courier, unfortunately. Wait, are you sure? Wait, what? We're on a shard? The fourth leap. That's not your favorite? I do like the fourth leap, man. Giving it to the starter, actually. The starter is really nice. It lets him not have to press ult before his crush, so he doesn't have to worry about kind of slowing down. Mira cómo se recuperó un tito. All about the burst now for Void. If Void lives, Beast probably have a good chance of winning the fight. Luego tiene que sacar Cetra, huevón. I don't really see a way for him to fight LGD. Esa barra de área, amigos. Also doesn't have the shard on the Faceless Void right now either. They've changed it a lot so that it's more, you don't need it as much, but it doesn't become as good with it. Right. You know, the interesting thing about this game too is that I think for either team, if you win one of these fights in the late game scenario,
buildings are gonna fall so quickly, whether it's with the No lo visage, agarren, whether por it's with the ground. favorcito. It's just a scary, scary state of affairs. And No seas idiota. BKB out from Fate Beyond. Uy, ahí te estás ahí. Hector ¡No! Sí, ¡Cúbrale de la acá de flecha! Ya está la beca, no puedo jugar. I think the call was from Gojira just saying like, I'm not there for the follow-up, we don't have enough, we're losing out on some storm mana, just reset. Like, we don't want to force a fight into Aegis uphill by their outposts. Like, it seems like a bad idea, guys. It does feel sometimes like it's, you know, Menos mal no hay mucha diferencia en valor neto. jump on them. There's a lot of back and forth in the fights. Beast Coast has a lot of, they have 4 staffs, they have the cookie, they have a lot of different jumps, so it always seems like they're able to kind of maneuver back and back and back, but it's all on... Va a saltar, va a meter esto y la draw se va a farmear a todos. And whether or not the Void can protect by chronoing aggressively is the... Ya tiene demasiado daño físico. game when it comes to the terrain as well. Vas a ver ese combo que van a hacer con el Slardar. Slardar salta, que agarre a 2 nomás con su esto. Bloodthorn completed now on the storm as they are heading towards mid for Beast Coast. LGD continuing their spree down bottom as we'll likely see a couple more towers fall in the duration of this Aegis. I think Beast Coast has been doing a very good job in terms of the lane pressure, which isn't necessarily something I would always say is like one of their strengths as a team. But, Cuidado. Uy, Hector through a lot of this game. Try and keep them in it. uy, ya se separó, Ah, su madre, te caos. Bien. ¡Agarra! Te No lo dije, agarró. weón, sí, esto iba a pasar, weón. Tiene daga, pe. Pero está bien, han matado. ¿Viste? El Destor se puso el cantito para que cuando lo silencien lo empuje para afuera. Oye, pero se quedó sin mana el huevón. Más seco. Seco que firula, dice. Puta firme, weón. Estoy que me caigo. Dormirme. That was excellent timing. As you can see, like, we got Wraith back and we got the Tombstone here. And Snapfire, you only get so many shots, right? Only a couple, 6, I'm counting in there in the revolver, right? And hard to bring down both those targets. So, still pretty good for Beast Coast, but again, it's that same notion of just like, okay, the Chrono's down. What do we want to do now as LGD? The other big thing is they glyphed the tier 2 Recién va a bot, sacarse and it was not their first tier 2, so there's no glyph reset the next 5 minutes, there's no glyph for Beast Coast. Va a sacarse Push towers, but Satanic, ¿no? El Boito. Sí, para que pelee parado. Es que también quita poderes como la manta, ¿ves? Cuando lo activas. No. Ya lo vieron, tu causa. Al toque, te pega, burro. He's ogre flopping, he's cooking, trying to get away as fast as possible. Also, there's something interesting is C-Smile went back for the Orchid, 3rd item, which isn't too common these days. A lot of the Storms have been going for a Witchblade or an Ags. He's going for the Ags next, but I think he's kind of recognizing that Nintendo doesn't have any defensive items, but thankfully for him, he's just picked up an Aeon Disc that's locked. So he's trying to just BKB, go in, jump out, create a chaos in the fight, and then his re-engage is when he actually uses the Orchid. That's when the BKBs are down, the Manta's down, the roll is down, you get the kill, and hopefully at that point the fight's over. I feel like he's been getting away with a lot this game. ¿Por qué están tan separados estos huevones? Just holding his BKB for the opportune moment. He's had a lot of times where I really thought, like, okay, I would need to BKB here. Like, one straight arrow, I'm just dead. Or a dash, I'm in nothing way to too much say. panic right now. He's been playing it perfectly. Exactly what they need from him. And this Midas paying off, has the Mjolnir done now. Could think about a Chrono again if they feel so inclined. But it looks like the call is going to be wait for that Scotty to get there. It's actually, yeah, it's flying there right now, so. He is mega farmed. It's going to be very helpful if he is getting chain stunned up there. And as the game goes later, there's less and less concerns with this idea of just like, okay, we're going out of the Chronos down, because like fights tend to get like a little bit more spread out. As also take long timers come out, yeah.
So the big thing right now for both teams are thinking, everyone's thinking about their carry players. They're still really important in this game. It's Chrono the Drow, good chance of winning. Uy. The fight's maybe not over, maybe Los it's vieron not ya, there, ya los but vieron. that's Ahí what guardan. you need to do to win. On the side of LGD, Alme is just thinking, Ya saben que how does he están dodge the Chrono? That's why he's the blink, Ya that's why he's the desguardearon. pike. He wants to just not be solo Chrono. He can even hit the Void in the Chrono and kind of dissuade him from killing his teammates. So both of them are going to be kind of playing this cat and mouse game where Void doesn't want to show because he always wants to be able to Chrono, and Drow doesn't want to show until he sees the Void. So everyone else is going to have to throw their bodies in. I think that's why Faith Beyond keeps going first. Jumps first. There's an opening. Bien, bien. Comprar, weón. Ladro está No, arriba. encerró a sus causas. ¡Ah, madre, mata rápido, burro! Ya, pelea, 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 pelea. Pelea, paró. Sí lo mata. No hay detección. Concha de su madre. No, salta otra vez, Void. El boy está alargándose. Ah, no, está Oye, se apagó, ¿no? Se apagó. Ah, sí, ya no, pues le tiene que irse el Void. Uy, ha fallado su flecha. Él mismo lo olió, no sé por qué. Ah, ¡Oh, concha de su máquina! El último. Puta, qué buen. Todo un baile, ¿no? La deja adentro a Whisper y al otro burro, man. So the allies, so the damage can't come out there in time. That exact plan you were talking about, Gunner, in terms of like Alme not being in there, just waiting that damage from the Faceless Void, just chucking that damage into the Chrono. He still could not get enough of the set of this engagement. It looks really good. Undying gets no spells off, he instantly dies. ¿Por qué la metí Crona ahí, weón? Mira. He goes down. But you can see how tanky he is. The Void has to use an entire BKB duration, the entire fight. The Chrono Mira, que just son getting the muertos starter el and comes Enchantress. back and shows back up in the fight. Yeah, and the terrain coming Pero se apagó el Slardar, weón. Buena. Te van a hacer Roshan ahora. Pero no se murió felizmente. Sí, Smile. Mira, para que se vaya nomás, no sé por qué se quedó. No se está viendo. Está cancelado. Ala, pero también te pegas ahí. What a big opening for him. LGD, as Beast Coast are losing that fight with the Chronosphere, things are really going to start sliding away from them here. It's a fairly late Roche. Still 2 minutes now for it to respawn. Gojira does take the little shredder attack, so a little more helpful for the tombstone killing. Yeah, that's huge actually. And the Wraith backs, of course. Yep. Two big things that are just, you know, hit based, right? You don't need to do damage, just hit it very fast and you'll get rid of it. Hace So daño, it looks like Faith Beyond's going for an Ambus. Chala, Which I'm gonna weón. like, because again, his job in this game right now is just to go in, BKB. That's why he buys the Ags. It tanks him up, gives him stat resistance, sorry. Y están sacando a todos. ¿Cómo se llama esa mierda? Which is all he needed to do. It does feel like there though, I feel like for LGD, you know? Like there's so much ¿Cómo se control llama ese like, ítem we're de- buying these Aeon distance on your mid laner and on your off laner, but at the end of the day, if Alme is the one who, like, let's say, like, goes down... Disco de oro, están sacando todo, weón. Yeah, nothing to say hasn't even combined his yet. It's still locked in his inventory. He hasn't felt any threat yet. And he also took the Rolling Thunder duration, which is not that common these days as a talent, but it kind of Y shows la that Pro tiene 5. both him and Faith Beyond just are creating chaos, kiting the fight out, stunning heroes, and just playing for this slow fight where at some point Drow's gonna prop her out 3 times in a row. It's not slow. Ya se pausa. Mátelo. Uf. No te mueras. ¡Corre! Se salvó. No, pero se va a morir el Void. La... No, se murió. Casi Bien. se mata. Uy. Uy. Tan gozo Esos tu sí son causa. go- Pero el ladrón está disparando, sí. Siempre tiene que matar al que tiene buyback. Mátalo, mátalo. Bien, mató al Slardar. Que regrese el Storm. Va a regresar el Storm y lo matan al ladrón. Ahí anda ya. Van Roshan nomás. Porque está yendo. Bueno ese fight, ¿no? Saltarse y regresar, weón. It's actually the first time they're going to be set up for it. Only seconds with no Slardar. La gente creo que dice, let's go, Beast House. Mira el Void, weón. A un segundito. Ah, la con cuánta flecha. vidita. Mira. Y La un manta golpe la más le salvaba. caía del ladrón, lo mataban, weón. I mean, it's a choice, right? To take that, you can always BKB out of Yules, right? So he decided this is going to keep me alive. I'll be able to Tu survive. causa through it. Gojira, tense muy, vete muy adelante, weón. Also unlucky for Faith Beyond, he had a bash actually queued up, but he gets a first hit bash from Hector. Sí, Héctor. Unlucky, I guess. Pero es un señor, weón. Always the bashes. Arrow out. LGD. Can they contest this? They do have roll.
No se metan todos, Dios santo. Carajo, vamos. Rompan esa huevada. ¡Uy! ¡Gol! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No tiene crono. ¡Venga, idiota! Está bien, ya lo separaron ya. El mismo truco, ¿no? La Tiene refresh el idiota. Muerto. Tiene refresh el Cobra nomás. Estoy cobrando ya. Ya pagó, creo que chuntala. A ver. Para los Chris muy trash también, weón. Avanza, Chris. ¿Quién agarró el Roshan? ¿Héctor? Ahí el boy de arriba está. Sí. Tiene refresh también, creo el boy. Sí tiene refresh. Tiene refresh, weón. Está bien. Ahí es el win. Ahí tienen que romper las dos barracas. Sí, tienen para romper. La del medio también. ¡Ah, mierda! Gol. ¡Mátalo al toque! ¡Que no meta tumba! Vamos. ¿Será este el momento? Ahí se van a enfrentar, weón, en los lowers con Thunder si es que pasa. Ah, sí, No. Bueno, si es que pasa. No te mueras. ¡Uy! ¡Pega, idiota! Con 3 golpes se lo bajó. Daño. Se le ha quitado armadura al otro. ¡Uy! ¡No! Tiene otro. Refresh. No, pero no se va a lanzar, pues. No se va a lanzar. Puede romper. Mano. Mucho ya. Contra quién. Sí podía, huevón. El problema era que nadie le estaba cancelando la daga, ladrón. Aunque está bien, Pero ¿no? bueno, Guarda está su bien, refresh ¿no? para la siguiente pelea. Para la otra torre. Está bien. Estaba preparando. Además tenía la daga lista. Si se metía, se dagueaba y fácil al aire era. Mira, esa drop pega mucho, güey. Ni siquiera tiene ítems de daño. De 3 lapos le ha metido, pero sopapo. Le dice su ulti. Cuando le sale ese podercito del su ulti, ignora la armadura, dice. Te hace daño ignorando la armadura. ¿qué cosa? Ignora armadura cada golpe de su ulti. Por ejemplo, si fuera un centauro con 50 de armadura no le importaría. Sería como si no tuviera armadura. Ya vuelvo. Mira cómo rompe ese asqueroso de Visage. Boli. Ya la cagó ya el pango ya. Ya la cagó el pango ya. LGD forcing out that moonlight shadow, but they are not willing to back out yet. East Coast on another round of summons, waiting for that next creep wave to come through. Ya rompa. It's a really big tool that the LGD needs to use. Nothing to say his whole build ¿Qué is gosto kind es of ese? using the roll to extend the fight. Gets vision, misses on the jump. C-Smile backs out. Mátalo. Mira Gojira, ¿dónde está, huevón? Sí, idiota. Está haciendo ahora nomás. ¡Uy! ¡Mata el pango! ¡Uy, mira cómo mata! ¡Uy! ¡Madre! Se queda parado todavía. ¡No! ¡Se va a morir! ¡Huevón! No se va a morir, idiota. Está calculado. Mira el Storm. Sí. ¡Mátalo! El boy está rompiendo en medio. Ya rompió ya. ¡Pega, boycito! ¡Uy, no! ¡No te mueras! No se muere. Uy, sí, la última flecha lo mató. Pero se ha comprado, ¿no? Se ha comprado esa droga asquerosa. Puta madre, qué tal ajustada, ¿no?
Hector has the buyback, but yeah, as he escapes the fight, Próximamente, there's Viscos only one ranger LG. actually left, but LGD No, can't PSG. stop him from taking the racks. There's a whole fight going on, so secures the mecha creeps, goes back into the fight. The backtrack, he's level 25, has 20% chance, but not enough. And down bottom, there's a DD, but they're not going to check for it. It's gonna. Uy, nadie está viendo el Ahí DD. ves que tu boy no hace ni el 1% de este boy. Nadie ve el DD, burros, mire. Can they do it? This would be a miraculous comeback if they can make it happen. It's just all the one stun, right? And that Aeon Disc also still prepped here. Si se lo agarra el DD, rompe, Inventory here. Sí puede romper la drone. Control here. He doesn't care about his damage. There's only one chrono for the next 50 seconds, so we'll see if Hector, if he gets forced to use this refresher, it's pretty scary for him. It will be 3 minutes. No era que se compre, creo. ¿No? We saw the plan last time. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Está con disco. Keeping him alive. They're TPing in right now to this catapult. Creeps are in LGD's base. Mira el que está defendiendo abajo. As all in as you can get at this point, but O están tepeando, creo, abajo. Oh, and Hector, he's got a little. Alguien está tepeando abajo, creo. Morado, no. Oh, they're backing out. Oh, he sold it. He bought a blink, got rid of it. He wants to save the. Well, I guess he doesn't have buyback anymore, so kind of all in. I actually wouldn't be surprised if he just buys an Aeon Disc. At this point, all he needs to do is No press van a the poder combos and romper, exist in creo. the fight. Yeah, Viscos will win. It's dangerous. Pero el boy ya no tiene buyback. And you know, we look at this lead. Por eso no era 15,000 que gold. 5 minutos. Into the favor. But you're still dealing with a Drow Ranger. Like, if you lose Todos with no con disco buybacks de in this oro. game, East Coast will still lose. And you saw what the plan was, like, way back in that fight. You guys remember, in the Radiant base. Roshan? Gojira being by the fountain. Like, how does that even happen? That's literally just, I'm just trying to stop draft, right? Like, I'm getting on top of the Tendrán draft. tanta That's suerte my que hay job. We Roshan. didn't pick the Earth Spirit, the Tusk, the Clockwork. So I guess that's just me, right? I think what he was trying to do was buy a Ghost Scepter from the enemy fountain, but he actually had, I think, 6 items in his inventory and 3 in his backpack, so he couldn't get an item slot to get the fruit stand, dude. Yeah, Those mangoes. It's too much. There's also a cheese just hanging out in the pit. Gojira just notices it. Nice. That Oye, un guy queso is pretty tirado. good. A couple of laughs. He didn't have a space for the cheese either. Had to drop some dust. It's a TI classic, you know? It really is. The Ags is the important one. Yeah, that's true. Uy, vamos a matar a Correr. Está llevando, que está llevando. Ah, su disco, Dios. Something interesting, Hector went for the El Eagles ladró, huevón. of his Swift Link instead of the Blink Dagger itself. Te llegó al So, pincho, mira. 25 agility is very important for it. He could go Not versus Drow, it's not, but you know. Un poco más y saca refresh, weón. Para I que think it's tenga just doble based with disco. Blink. I'm just surprised that he would pick it over the Blink Dagger. Yeah. Ame actually completed the Aeon Disc as well, so needs to be careful about taking any extra damage casually, just in case that one gets procced on something else and doesn't have it for the chrono. Sometimes when carry players see that item, you know, they don't really understand how it works. Coming out to explain it to them. God. Unbelievable. It's only Faith Beyond right now with buyback for LGD, so this is the scary part. You have one hero with buyback, but he's not the best at pushing out lanes, so you feel like, there's pressure on the Pango, pressure on the Drow to kind of be the ones to push these lanes out, but they get jumped, they're out of the game. So they're kind of forcing Faith Beyond to always have to push every lane out, and he's a Slardar. He doesn't want to do that. So instead, they're trying to sneak up and get a kill while Gojira's pushing out the mid lane. Yeah, he's just so quick on that too, right? Like, they know Okay. what the situation is. All the lanes gone for a minute. LGD, they would be looking for a kill. They're gonna get some D wards open up their jungle to let Ame get some more farm. But eventually we'll be pulled back in. Now, keep in mind though, like you said, there's no buyback on Hector. No tiene cetro todavía. Arriba hay 2. This fight just got a little bit Lo harder. están buscando. Looking, they wanted to defend that ward, but it's a bit too dangerous. Uy, ya encontré uno. Oye, el pinche es como atraviesa todo, weón, ¿has visto? ¡Vete el otro cronito! ¡Ya mátate ese burro! Activó BKB. Ya no tiene maná. Ah, huevón. Chucha. Tiene todo BK. Activó el queso, ¡Uy, si lo mata! No, murió. Creo que tenía el escudo. Madre, huevón. Ese disco de on es lo que caga todo, weón. Couple here, obviously losing a Faith Beyond, that is a bit rough. But
Uy, ya va a salir Roshan. Hacen el Roshan y ganan. Si el Roshan sale con refresh. It's so scary. You almost see Faith Beyond just goes down instantly here, but a nice quick force staff kind of pushes him back. Really has been the story of this game, it feels like, is just the positioning. Just like pulling everything apart, trying to drag you through these fights, and you know, even for a Storm Spirit with the cheese, like he needs so much. No te mueras. Faith Beyond has to be careful here. He doesn't have buyback. Will find Gojira. No lo pueden matar. Ah, su madre. Uy, está mal, no hay detección. Ah, no, sí tiene. No tienen discos de hongo. Hay que matar ahí. Que se van a meter Roshan, huevón. Uy, mira los clips. El boy tiene daga, creo. Mira los clips. Sí, estoy viendo. Hay una crono ahí. Ahorita no van a dejar que te peguen, mira. No te mueras, mira, burro. este idiota. Ay, Dios santo. No tiene vallo, creo. Pero mira la torre, tiene que cancelar. Sí, estoy bien. ¡Cancela! ¡Mira la torre! Que se mete y lo rompe, mira su screen. ¡Rompan la torre, boy! Yeah. Está solito Chris Black, weón. Llorando, Chris Black. Eso fue humillación, creo. Hora de cobrar. ¿Dónde chupi está mi plata? Se puse boss. Getting a little bit of love from the crowd there, Chris Luck, and of course the doggies. A stalwart, these allies. The doggies. Here, you know, just serious game face there. No emotions at all in the dogs. No. Very impressive. Killer. Well, what a way to end this first game here. And I feel like, to me at least, this is sort of, everybody came in saying, all right, Beast Coast could do this, but I don't think anybody expected them to come in this style. Going into game 2, any changes that you feel like you would want to see? Anything that really like scared you with the drafts in particular? I think the Undying has somewhat been found out on this tournament. It was very La Juve se caí, tournament, but the Visage response I think is something that has been very common and usually banned out. But you give up the Visage, so maybe you just question whether you want the Undying or whether you want to ban the Visage if you really value the Undying. And the later picks are, it's hard to say, right? Every game it'll change, but I think particularly the Undying and the Visage. I feel like they also maybe started a little bit in terms of enabling all their cores in a way on the side of LGD in this game, right? It felt like everything just had to be for all men, which sometimes it can work, but when you get to this point in the game, obviously that was a very big struggle for them. Versus Chrono too, right? You just chrono him off cooldown. Well, an amazing series to start our day. 4 teams going to be eliminated. We'll see if we find one of them in the next game or if we're going to be able to push it to game number 3. For now, we're going to head back to the panel. Thank you so much indeed. One game up for Beast Coast here against PSG LGD, and it is in a fantastic fashion that they are able to do so. I feel like we just witnessed Beast Coast. I mean, there was not a beat dropped. I felt from not being there in person lacrosse. I feel like I have to start mentioning that. Extentation blanco. He smiled. He's there, just enjoying himself along. Oye, Beast Coast jugó con Hacklis, me informan por el interno. Oye, recién regresaron. Por el interno me confirman eso. Together for so long, they have so much experience. It's like a family. This is not like a team. And it seems like it doesn't make the difference. Oye, Denis, ¿qué fue? ¿Sabes por qué ha ganado Beast Coast? ¿Por qué? Porque Shinkyu no se lavó la cara. ¿Qué? Shinkyu no se lavó la cara. Igual que en el anterior International cuando ganó Philippes, la culpa de no haberse lavado la cara. Oye, ese Benja es saltazo, ¿no? ¿Qué es esa huevada? Casi mi talla, pues. ¿Qué talla de papita ese huevón? 1.75. No los dejaban tepear. Sí, que... And honestly, that really was just No tenía para cancelarlo igual.
Qué ricolino. ¿Cuánto paga que gana Viscos ahora? Puta paga 2, huevón. ¿Ya te pagó ya? Ya pagó ya. No, las apostó fuerte, ¿no? No, 10 soles nomás. No te le apostó más. Ay, la mierda. Puta, es que con Viscos nunca se sabe. Pero Whisper estaba... Mira, pues Whisper. No ha hecho tanto Whisper, ¿eh? Ha tanqueado ese. Sí, pero no tanto. 2, 4, 16. 11, 4, 16. Ahí el Chala y el Storm han hecho más, weón. Si Viscos puede, ¿por qué Thunder no? No entiendo. Pero PSG también está abajo. El Dotito. Los que están fuertes son Secret y Tundra, weón. Esos están muy bosos. La chilendrina que hace ahí, weón. As a full 5-man roster. That's pretty insane. That is pretty insane. I mean, it's cool that you bring that up because I'm pretty sure a lot of people remember Beast Coast's main stage performance last year when they played versus Alliance, and it felt like ¿Puedes poner la transmisión en español? Entiendo de cada 3 palabras una. and a lot of people assumed that maybe the team would disband La de afterwards español and está go con their separate errores ways, de but they traducción. stuck together. They said, we're happy with the results, we think we're good, and we're gonna keep going. So that's really cool of them. But I just quickly want to talk about Whisper a little bit. So he has played 4 Visage games in his entire competitive career, including this one. And they're just feeling so good about themselves to the point where they can take away PSG's Visage, first pick it for a player who has only played it 3 times competitively and look like that and win like that. Viscos pagaba por 5, ahora paga 1.98 nomás. Oye, entonces se multiplicó por 5. ¿Qué? Se multiplicó por 5. ¿Qué cosa? Porque eso es because it felt good against that particular team. So this is a player who historically is totally fine. It's like, yeah, I'll be thrown under the bus, guys. I'm good. Yeah, I can do that for the team, for the fam. Pues me acuerdo que una vez estaban pagando por 16, no sé cuándo. Al Thunder contra IG pagaba por 16. Y terminó humillando tanto, pues 2-0. Ahí se han hecho ricos. ¿A quién le habrán metido siquiera 1000 soles? Such a hype audience today and such hype players as well. You know, despite you and I accidentally dressing like Christmas today, I wanted to give you a gift. Oh, thank you. You know, you're really good at interviewing players and you haven't had a chance to do that at this TI. Would you like to be the ones to ¿Qué tal marrando son ese huevón de Quintec y Jericho, weón? After game 1, that would be a really fun opportunity. Okay. Interview Beast Coast. All right, I'll interview Beast Coast. I'm a little nervous. Okay. Es el doble de Siderano. What were your thoughts about that game 1? Miren, miren. Oye, Jacobo, ¿qué haces hablándome aquí? Estoy a punto de jugar una partida. Ese pelón hace huevadas. I'm so sorry. I didn't mean to interrupt your. Please forgive me. I just want to wish you good luck. Enséame tu ataúd. Déjame jugar, por Dios. Okay, well, I think Beast Coast is ready to go. I apologize. We'll leave the interviews for Casey. ¿Qué está empezando ya? Esto ya. I'm so sorry. ¿Qué? Back to you. ¿Qué tal gana 2-0, weón? Ya sería ya si gana 2-0. And they played like that as well. This was a fantastic opening games, and I know that there were a lot of Si people ganan worried, les like, toca oh contra my gosh, they're ill. They're gonna, you know, they performed so well Aster, against ¿no? EG, knocking them out in the main le stage, hicieron and now they're sick and it might have to end their asquerosos. run, but they look good. They came out swinging, and I think though Aunque sí that pueden this ganarle game, esos this chinos, first ¿ah? game, Jenkins, will have a big impact on the type Lo of que game están we're trancas son Tundra y Secret, from the ¿no? most versatile team here, PSG LGD. Están trancasas. When you say, Es oh, que we're just Tundra y gonna fight Secret a lot, which saben Beast Coast jugar, don't know what to do. se acomodan a jugar dotas rápidos y también dotas largos. En cambio estos chinos solo son para dotas largos. Dotas cortos se van a la mierda. First game or first couple of games, so this is nothing. Sí, porque si Ame se armaba más tiempo. I'm totally Sí, pues confident solito we're going to see carrera. a very competitive Sí. game too.
Hopefully. Oh, mi fantasía. He puesto casi todo PSG. Both teams are like this, so even if the second game goes the way of LGD, I'll say the exact same thing for Beast Coast on the flip side. I mean, you got it. Both teams have been playing great, and we know that this is not PSG LGD. We know that they can also force out that third game for Beast Coast. At this point, Lacoste knows where the series is going to go because both of these teams, we know how they play at their best. Absolutely. I mean, we did mention a couple of times that PSG LGD, they do have the most versatile. Hoy sigo apostado. You know which team ¿Cuánto chucha is the dirá ahí? second No best? sé. It's Beast Coast. So it's 1000 soles creo le ha metido a difficult to Viscos, weón. prepare for both of these teams because they play variety of the heroes. Like I'd say for years, even for me, when I saw Beast Coast draft, the first thing that comes to my mind is weird. Like, oh, it's weird. It's weird because you don't understand it. And it takes you time to understand how capable this team is in terms of like spreading their wings across every single hero. Like they have their own meta. Like one of the reasons why South America is so popular, because they don't care what others are playing. They form their own meta. They come with their own ideas, and a lot of their ideas are gonna get copied. Yeah, I like that point a lot because I remember watching Beast Coast maybe a year and a half ago, and they were playing things like mid-Brood Mother when every other team was playing her offlane and refused to put her in the mid lane. They were playing Earth Spirit when the hero wasn't popular. Obviously, Chris Luck was one of the mid-Snaps, the mid-Marses that we see time and time again. So I just really do enjoy regions that have so much faith in their abilities that they are not swayed by other regions. But I do think LGD have that same quality themselves. That game, honestly, could have gone either way at any point. It was so back and forth. It was so competitive. So I have high hopes that LGD are going to mentally recuperate and go into the next game and do well. Yeah. So let's focus a little bit on what we would like to see change. We already heard Gunner's thoughts on it, that it's just about the opening, and the rest, obviously, the rest of the draft will change a lot depending on that opening. And he just mentioned two heroes. The first pick of LGD was Undying. He didn't like it. And the first pick of Beast Coast was Visage, which he really, really, really liked, which probably shouldn't be given away again. I'm down for some Snapfire. Like, this hero did ruin Undying. They did have Raid Pact as well on Mirana, and he did go for level 15 talent, extra 2 Little Shredder attack, so you can easily kill the Tombstone, and that was his pretty much main goal. And I like the itemization, starting with maxing out that Little Shredder, also going for the Solar Crest to amplify the damage of his own team, because they did had a lot of minus armor, and then proceeding to get the Force Staff. He had the Ogre Seal Totem and the Blink Dagger, so he could close the gap so quickly and push someone out of the trouble. Isaac solito entrando contra los 5 chinos. In the next game, I think that they weren't prepared for Beast Coast to play this Visage because, like I said, it's not really a strategy they've run or a hero they've really played throughout their group stage. So, Oye, ¿cómo es el tema del coach? ¿Está conectado o entre ellos no me están jugando? I almost 99% believe that they're trying to pair that Undying with the Visage themselves. So, next time around, Pero será conectado, imagino, o no. Debe ser. ¿Qué es? Hoy día. Seguro está en el hotel con el resto del equipo. There is, of course, one big up for PSG LGD that during the game it has already been Saway has already decided what he wants to change. He's doing all the drafting changes. That will be a big weight off the shoulders from PSG LGD, surely. So he wasn't drafting game 1. He was. Oh. But it's a big up that he can look at the game and think about what he wants to change. Okay, I see what you're saying. I was like, wait, who's drafting for LGD? No, for sure. Like, Tiene que hacer un cambio de look a lo Alex. Watching from the perspective of Ay, todos con el mismo pelo. De K-pop era cumbiero. Individual hero, and he can just look at, oh, we really had to take the time early with this lineup, and we couldn't do it because they had these picks that come out later. Like, it's much easier when you're like out of the player perspective to isolate strategically what went wrong, because you're playing Mirana, you're trying to hit these arrows, you're focusing on all this micro stuff. So yeah, I'm sure he's got a few reasons for why he thinks that game was harder than it should have been. But I'm actually really glad that you brought that up, Shiver, because I think that a lot of people had a misconception regarding how Zhao 8 tends to coach PSG LGD. And when last year's True Sight was released, I feel like a lot of those misconceptions were cleared up because people assumed that he was this very strict
doesn't take input from his team or pushes his ideas on others. Cada un cuarto diferente, ¿no? Quite the opposite. He Sí, was cada taking uno es input. cuarto. Some of the picks that people were Desde ahí blaming him están for actually jugando. came from his team, and he just trusted them, listened to them, and was Están able to hablando acknowledge todos. his own mistakes. Que no pueden entrar a un Discord. His style of coaching, I think, No is sé, no probably what debe PSG dejará, me need imagino. right now to bounce back after a loss like Y that. por el Dota creo que no, porque fue el ley. ¿Quién será? Calling their parents, Mom, I'm about to, win against LGD. Deben dejarles de un Discord. Go by. What'd you say? I should pick that? I'll pick the Pudge. All right. I don't think we're gonna see Pudge pick. I know you guys really want one. Game 2 is Pudge and Sniper territory. I will say Hector has played it in this tournament. LGD, of course, they invented the Pudge Sniper first copying Marcos gaming from North American Division 2, Division 3. Yeah. And Sniper is such a good hero. I mean, we were talking about it in the green room. Yesterday, we saw exactly what this hero could do in the hands of Hero yesterday in Entity Series versus Liquid. It looked so good. We're wondering why other teams aren't picking this hero as their Hail Mary. I mean, honestly, it feels like he plays the role of Drow and SF better than they do themselves. Es un puesto más querido, chicos. Used to get closer to a person. Yeah, that was a first. That was a TI. I don't even need to look at the stats. That's a TI history first. TI history first. I mean, very unusual. How many times has Sniper been played in TI with that ability? Just this TI. I don't think it was that last year, right? No, it was not. Concussed Intermediate? I believe not. And even if it was, I don't believe Sniper was very good last year regardless. Unfortunate. Yeah, unfortunate indeed. We see the players already getting ready to get into that draft of that second game of this series. A lot of pressure for both of the teams. Of course, one game away from securing top 6 for Beast Coast. They've never gotten that far, and it would mean a lot to them, obviously, to go the entire route, especially with the circumstances they're playing in right now. They want to prove that that is not stopping their road, and so far, one game down, they're looking good. For PSG LGD, though, this is a rough position to be because they've been on the brink of elimination before. They're no stranger to that, but normally it's only Esos chinos son bordados, le han puesto un sticker nomás, ¿no? Parecía bordado. Tiene un sticker. Bacán, ¿eh? Yeah, I'm not too worried about PSG LGD because they are the team that can mentally reset almost immediately. Like, Bacán, se any extra time, they know actually. I feel like they se elimina el... ¿Cuántos pasan? ¿8? 7. They're like soldiers, ¿En qué puestos? They just Ajá. have what it takes to Vamos a ver seis. qué puestos estaba ahorita. here as well. They do. Actually, to that Creo que point, 8 I quedan, do ¿no? feel like maybe 8 de Aces, pues esto, Quedan ¿no? 8, sí. in this TI in particular, but Ah, in yeah. the past, it felt like one of their biggest weaknesses as a team. Pero ya es buen They were dinero, winning 1400. so often that when they did lose, 400. they had no idea what to do after ¿Cuántos son? those losses, and you ¿Millones? could see them unravel, right? It Casi 2 happens millones. especially when they just have group stage No, dominance. 1,5 millones. Arlington, we saw it last year in TI. It Ah, feels su madre. like the one thing that they were lacking was Las the de Thunder ability tienen to para bounce back llegar a from 1 really millón, bad weón. losses. So this could be the setting and the stage that gives them that ability, but it could also be the setting that they could just completely get squashed La in. Who firme. knows? One thing to A note ver si me- ganan teams esa that are partida coming que out from puta, Group pero les A toca and contra from OG Group o B, Liquid, weón. because RNG, Ah, tranca, ¿no? Sports, OG, but they kind of formed their own meta in Group Creo que A, OG va a and ganar ahí. I think this is one of the reasons why the other teams from ¿Quién Group es B ese are OG? doing much better because they played against what seems to be the better teams at this Yuragi, stage. So Amar. that could have some impact. I Ya got a estoy theory on chama. that. I got a theory on that. This actually goes back Pero to en what OG Effie el was más saying about caca es LGD. Yuragi, So ¿no? Group A has Ah, el 3 core. ties on Ayer he average. visto el boy de Yuragi, 4.2 puta, ties on qué average. dolor de And huevo. so I think Porque el más there's gozo es Amar. storyline this TI Tóxico, pero... teams going Tóxico, pero through gozo. the fire and the flames, Ayer and Amar casi se sometimes para y le flaming mete su coming from lapo al Red, of pelado course. de Yuragi. And ¿Cuánto then esta coming partida? out stronger. Le cagó todo el And, Dota. to what Effie was saying, LGD, they are Unas used to cronos being más the apestosos. Goliaths. They're used to being the guys that are supposed ¿Dónde to es el win. torneo? Puro I chino. honestly think it probably does. It'll do wonders. Un for the enano con mental barba, state ¿no? to just Dennis. be the guys people are like, oh, what's going on with Acabo them? de They ver a could lose. Jesus ahí, To weón. feel that. Puro chino, no, mía. In the interview, Ah, if you vaya, win vaya. 10 games in a row, if you lose 10 games in a row, you got a problem. If you win 10 games in a row in scrims, you got a problem. You wanna go through the fire and flames so you can learn. And actually, if Paris PSG are Saint-Germain, able to todos bounce back chinos. after that game 1 and take the series, I would credit that to their loss versus Team Spirit, because when they lost versus Spirit in Arlington,
that was probably one of the most noticeable kind of unravelings or tilts that we as a spectator were able to see. Because they went from so completely convincing in their victories Oye, ese in Chris game la que era one que eres, ¿no? to just slowly with every game degrading a little bit until in that last game, in that game 4 where Spirit beat them, they didn't feel like themselves at all. So maybe from that series they took these lessons and they applied these lessons, and we might be able to see it here today. I hope we do. I hope we get a 3-game series. I hope so too. And now that we have a little bit more time, I want to talk about the man on our screen right now and compare him to the man on our screen right now as well. Okay, so I want to talk about the mid laners because nothing to say, we saw him on the Pango previous game and we saw C-Smile, Chris Luck on the Storm Spirit. Two very different heroes. We saw Chris Luck go in hard time and time again. It was a little bit harder to do for nothing to say, but I want to talk about the different styles of mid lane they play, Jenkins. How do you analyze their style of play, would you say? I mean, it depends on the game. I feel like Nothing to Say is more of a like farming style mid laner, whereas Chris Luck he just gets in your face. He's very active. Very active indeed. We're gonna find out what they're gonna play up against each other because it's drafting time. Game 2. PSG LGD Picante versus Beast Coast. Game 2. Fijo, sale la hueca de Héctor. Game 2, take a deep breath, everyone. This is a big one. Elimination on the line for a lot of people. The tournament favorites in PSG LGD. Now, of course, after the tournament has begun, we have slightly adjusted our perception of who is the top dog. And it still is very strange to see cabros, van a jugar, Hay que banear Marcy más. This TI Beast goes, however, they are looking ready and they are looking quite unstoppable, especially let's take a Marcy left. In that first game. We got a little bit of an adaptation, of course, in the draft, as expected. First pick going away to Beast Coast means Beast Coast removes the Visage. We got Undying removed as well. And the Tiny is left in the pool as well. Van a sacar Marcy del otro lado, ya te dije, ¿ves? First pick together with the hero we talked about during los dos héroes que te dije. for both teams. This time for PSG LGD. Leshrac is an insane hero right now. Just abusing Ya the fue power esta of the mierda, Bloodstone todo a for PSG himself. It's nomás. his own item, and Ese Lesh está muy roto, if huevón. there's going to be an immediate response here from the Beast Coast. ¿Cómo se llama? Because they know that Bloodstone, this bro. Leshrac, let me just double check, because I don't remember 83%, Uy. right? Okay, and Fabian was not playing Puede ser, it, ¿no? and this is a good response. This is, one of the classic ones where Next Assassin is very easy setup to counter Tienen que Leshrac, sacar otro burn héroe, his mana, cabrón. make his life really miserable pre-BKB. But we saw in Secret's series yesterday that they did Tienen que pick sacar un héroe Leshrac que haga into mucho Next daño. Assassin confidently, and it Pero worked de out golpe, in así, such a spectacular way. It was offlane Leshrac, and they also needed a counter to Slark, so it's Un Shadowfin, creo, ¿no? yeah, it still takes a lot of confidence. Shadowfin carry, but, creo. Venomancer, Ben, that's an interesting. Very early on as well. But about the Leshrac versus Nyx thing, so Nyx is definitely a nuisance and a way to catch him, but Leshrac has become the kind of hero where you pick him to try to snowball a lane advantage or just push a few towers, and if he can do that for your team, then he's probably Ese ticked off Leshrac like 3 hace of the todo el boxes tipo de that he daño, has ¿no? already. Yeah, he's the hero. Físico, mágico, Specific to puro. this hero right now, ¿Qué you es can just eso? itemize it for it, which is the beauty of the hero, because I feel what he offers a team right now in terms of Todos team los fighting, daños in terms of posibles. DPS output, in terms of objective taking, far outweigh the ability of getting counterpicked. And I think that picking him in the first phase is probably what most teams from this point onwards in TI are going to look to do. I agree, and going back to Lacaz's point La as well, única chila, bro. it's all in the Bloodstone. Like, this item is so powerful, not only from mid, but it's a really nice build-up for an offlaner as well. The small items that build into it all feel really good to get individually and make you tanky up. So you can, it's not like you have to like hard farm your Bloodstone, ignore your team. You can go fight and still get your Bloodstone at a good timing. Yeah, and the timing for it is so early too. The average timing is around minute 15, and we see all these really impactful items come out around minute 15. The average Wraith Pack timing, I believe, on heroes like Broodmother are minute 15. For this
Bloodstone is 1 of 15. And speaking of timings, I like this ban on Io. You know, hero that we haven't seen played much. I think only one game. Yeah, one game only. And this is the hero that can mess up with the timings because Io Leshrac has been super popular, especially as Dire, because it gives you infinite mana. It does allow you to have a partner to run at the lanes and just disrupt. So you can potentially like get more farm, get more levels, and also like, take a fight 2 minutes before when enemy carry or a mid laner does not have a BKB, which can make a lot of difference. Yeah, for sure. And they have run it before on LGD during the group stages. So Beast Coast were definitely prepared for that. Ah, su madre, GG nomás, loquitos. Me están sacando los mismos seres de ayer. Another hero we've seen become more and more valuable as the group stage and main stage has progressed. Now, What is that? I think the little bit of damage that comes on Glimpse is actually fairly impactful. It makes it yeah. Already you wanted to max that ability, but it still kind of felt bad because you wanted the Q, so you're not like useless. I felt like it was a non-damage dealing support when it comes to the fight. But also the ult is insane now. It's huge. The extra second, like, you really feel it. We've seen people get tossed out of the Disruptor kinetic field and then still die, even though with the mistake they still die because it's just so huge that the person can't run out of it in time before it despawns. But not only that, the issue with Disruptor was he did get a couple of nerfs in the last year. I played this hero a lot for his very stats, because there goes my Mamori, you know? But you used to just have to get only 2 points in his Q in order to be able to do damage and have impact in the lane. But the Q got nerfed significantly. And now if you actually want to play in that same style, you have to put 3 points in it. But if you're playing Disruptor, you want to max your glimpse. You don't want to put 3 points in a spell that is barely going to give your team that much impact early on. And it's actually really cool because you can get so many of these kills on lane simply by... You just bring him back, you do an extra, 150 damage, and then your carry can kill him. And that plus 150 damage in the early game, in the laning stage, makes a huge difference. It is. And so that means that Tiny is going to be... I mean, Tiny can be still played as an offlane for Beast Coast because they do love to flex a lot of the heroes. But looking at the carry, I wouldn't be surprised if we get some old school Jug plus CM action. Maybe even Bloodseeker. I wouldn't mind seeing Bloodseeker because, like, just having a strong lane could mess up with PSG LGD's timings. Like, strong lanes makes Assassin definitely not a strong laner. But paired up with some other offlaner, yeah, okay, it's gonna be Mars for now. Not me, not serious. Mars for now, indeed, and an instant lifestealer. That was a telegraphed lifestealer with the Venom and the Batman. I would imagine that is no surprise. Espera, no son los de Thunder, ¿no? I like this lifestealer a lot, actually. It's good against every single one of Beast Coast heroes so far, and it pairs ¿Quién necesita uno en Beast Coast? in the safe lanes. Usually you can go corrosion on lifestealer. You don't want to unless you know you can get these kills, but you can just pick up something like that, and then with the glimpse that we were talking about, can set up for a lot of kills on either the Nyx or the Mars early on. But also lifestealer is a carry who does lack a little bit of damage up until he gets his armor and his Dota or whatever build that they tend to go for. But you're also playing the Mars, right? You get the free damage from Sidekick, which allows you to hit the lifestealer timings 2 or 3 minutes earlier, which is incredibly valuable. Vamos a sacar un vara. And how important it is to disrupt or be able to play on these timings. Un vara podría no, ser. falta un medio. No, a ellos van a sacar un vara. Oh no. Es que no sé si Lash está con un mito. No sé por nada. De mito es muy roto. Y va a ir con Trentini todavía. I know that K1's not a big fan of Ursa, but it could work. El Tini también puede ir carry. El Tini carry sí puede hacerla. Puede abusar ahí del Leshrac. Lo desaparece uno. ¿Qué sacaron de carry? Pueden mandar Mars Smith y Tiny Carry, sacan un off para Whisper. No, ya sacaron ya. No pueden sacar todavía un off. Y mandan Mars Smith y Tiny Carry. Ah, puede ser, ¿no? Ahí Hunter, ¿no?
Let's do it. Bring out Medio Una Silence. Templar puede ser, una Templar de mid también o de carro. Tienen que sacar un héroe que haga mucho daño. ¿Cómo controlan ese? Porque ese Leshrac va a aguantar todas las peleas. Va a sacar su corazón y va a aguantar todo. ¿Cómo van a sacarle algo? Tienen que sacar un carry que haga mucho daño. O mandan al Tiny o sacan otro carry que haga mucho daño. Void. No, Void no, weón. Ay, no, corre ahí. Lo mutean. Lo pueden sacar. La marca lo puede sacar. Te va a meter el hecho que el Disruptor lo puede sacar de la cruz. Hasta puede encerrarlo y no va a pegar a nadie. Ah, su madre. Todo PSG nomás. Ah, su madre. ¿Qué os van a sacar? A ver. Tienen que sacar de caer al Tokyo. Sacan Dawnbreaker y a la mierda. Se acabó el Dota. Dawnbreaker off. Entonces, ¿quién viene mid? Tiene mid, ¿no? Tiene mid. Sí, está bien. Sacaron un Darkseid. Un Darkseid ya muy cochino, o sea. Falta a PSG el off, ¿no? Sí. Aunque también pueden sacar un support y la Marcy se va off. Disruptor can be a difficult matchup sometimes. You know, pre-BKB, you time walk, if they have vision, glimpse back, and then you're gonna be food for heroes like Leshrac. El Disruptor es muy gozo. El Disruptor no es que tiene que ponerse serio, ¿no? Muy jodido. Saca Doom. Van esta mierda al toque. Didn't feel that great in the previous game, so maybe they're feeling good against Doom al Void. Axel, los cachados. Todo PSG 20 lucas a PSG de Juan. ¿Que aguanten? No sé. Les van a ultrajar, vas a ver esta mierda, va a acabar al toque. Ojalá que no. A pelear al toque, weón. Axe saca Vanguard y ya peleando. Su live saca Mordigan, al toque pelea. Su Leshrac con talismanes, lo malo están peleando. Mira que están alegres esos huevos. Ya ganamos esta mierda. Lean anyway, but I'm gonna give slight advantage to PSG LGD this time around because this lineup doesn't have any cooldowns. Like they are gonna be able to punish the Chronosphere, especially if it's not placed well. Potentially threaten the Roshan. I like what they got. And in the Fast Bomb, followed up by Leshrac by a Disruptor. It's a very strong lineup. It's also very early game oriented lineup with Leshrac being the mid laner. Apoyar al equipo peruano de ¿no? Yo creo que todos confiamos. Yo voy a dar también mi predicción. Voy con la escuadra de la ola. Hay que apoyar a Sudamérica, pero también porque en cierta manera me gusta bastante el draft, lo que estaba proponiendo. Creo que tienen picks de confort. Creo que se han visto muchas cosas. LGD slight edge. LGD slight edge. Alright, we're gonna find out soon if we can maybe get a couple of words in from Zawait before the game begins. But from my panel, from what we were here so far, we might be able to hear him later on as well because my panel believes in the draft of PSG LGD more well-rounded this time around compared to previous game. More chances to fight early on. Van a sortear 500 lucas en el stream de Quinteca, Dota 2, I think everybody loves some action-packed Dota 2, and especially Slacks, who's now studying back with Dota.
Absolutely. I do love some action-packed Dota Puro 2 Shiver. pelao, I am here weón. with Jin and Xiaowei, of course. Gentlemen, an incredible first game. They had the Faceless Void last time. It, won. Do you think you have enough differences in this draft to make sure it doesn't happen again? Of course, maybe we'll see a Mercy whip somebody out of the Chrono, potentially? 包你好，前面一把打得相当精彩，虽然惜败了。然后上一把你们是输给了虚空，然后这把你认为你们 BP， 他们又选了虚空，你认为你的 BP 有没有做出 que van, no, ese es mayo, con su team. 是否有点是在依赖马西把这个队友给甩出来？哦，没有啊，因为他们虚空就 pelea los cinco, pelea los cinco. 只能靠自己手速感觉他们虚空选的太好。This game we feel that the Faceless Void doesn't have any additional support or additional firepower from the team that can assist him in his chrono. So this game we felt that the Faceless Void pick wasn't that good from the team. Okay, fantastic. And real quick, we haven't seen much of this hero. 最后一个问题就是为什么选斧王呢？这个英雄我们目前基本上没见到过。因为斧王是 Face 边的绝活，然后他夺万一手。 X is Faith Bian's his best hero, so we're counting on him to win. Alright, fantastic. Well, we are counting on them to win as well for potentially a game 3. All excited here in the arena. Puta madre, mira, causa. Ni siquiera le hace body Thank block. you so much, Slaxon. Already a bit of a battle occurring here in the jungle. They're saying that Faith Beyond's best hero is Axon. Well, he's already been able to bully a couple of these heroes out of the pool. Again, joined by Trent and Gunnar. You guys, we saw them bully back. Doesn't look like there's going to be any first bloods as we are already into the laning stage. They talked about not having that extra firepower with the Chronosphere. Is there anything else that you're seeing in the draft that you like? Well, I mean, one thing we were talking about during the draft was like who is going to be at the end, right? Who are you saving this for? And it comes out Faith Beyond, right? What's the storyline been for LGD? What have people been talking about? He's leaving, right? So the supposed retirement after this. So it comes down to him, down here, potential last chance. The Axe. We were looking for a crazy hero. I wasn't expecting this one. No. Hey, making his own story here, right? Axe, I think Axe is a silent hero throughout the year and can make a lot of noise at TI. It's one of the team fight heroes with catch, stun. Yeah. The whole game too, right? You don't have to worry about those BKBs that of course have become so prevalent at all stages of the game with our various refreshers and Ex Machinas. Even the refresher Axe. Yeah, constant. Totally. Well, you can see that he's off to a decent start down there bottom. It's going to be interesting to watch how that one plays out. As you said, a hero that definitely has made its name on the big stage. One of the most iconic games for it was against LGD way back at TI8 with Seb playing that one. But now Faith Beyond's going to have to make it work here as Beast Coast already up one game over, again, the defending runners-up. But you're going to be zoned back a bit. I do agree with the Faceless Void problems too, though, because I think that was very important for how they were able to really enable Hector. I mean, he went Midas, right? And he still had to pick up some kills and be involved a little bit because of the Snapfire. And Crystal Maiden's short. It's a lot of damage, like during the Chrono, but it's not the same. You know, obviously, it's so much easier to do with Snapfire. We all know how slow Crystal Maiden is. It can be very hard to get anywhere near Chrono. Yeah, the tiny builds recently have involved even just Oye, pero nadie igual al Tini de... as your first two items. So de... at some point in the game, they will have damage with the tree El Tini de... ¿Cómo se llama? That's all they needed. They would always get double Chrono, but el mid de... over 7,000 gold on your mid tiny just to kill one Chrono. El mid de Toner, pues. See if that actually happens. But the other hero has not seen a ton of success here at TI. As we do see Chris Pandamundo. get hit a couple of times. There's Darmago. nothing to say. Darmago, Darwan. mucho pero nadie le iguala pese a su team. Ese juega bien su team. He is incredibly comfortable. Igual no ganaría tampoco. Turbo, Ah, sí, es un poquito. So its laning stage was very abusive to use that player. 15 damage. There's a crit as well. Okay, cool. Estoy fino ahora. ¿Más fino? Estoy fino, pero no me regiro. A ver, voy a fijarme. Yo quiero como soporte. En rato quiero como soporte. Tienes que jugar como soporte, el único que le va a ir más bien. Porque cuando me carreas te causa falta. Yo no juego carry. Ese día Yogi me escribió y me dijo piqueas carry.
Hubieras jugado 4, cabrón. Otro juego, Ya, porque estamos con yo tampoco no. No estaba muy bien. Lo mata. Matas bien, no sé tu rank que estás perdido. Mira, no le mete el fueguito. Sí, el último. Tu último rank lo has perdido, pues. No, pero no pasa yo estaba mal con internet. Ya no, ya. Está bien, ¿no? Yo de 8 rankings he perdido 3 nomás. Estaba subido todo mi medalla, Tú de 8 rankings has ganado 3 nada más. Empate. Yeah, he's like doubling up his CS from the previous match right now, and also pulling the wave all the way back here, so he'll be getting plenty of these. Not a support this time from the side of LGD that can really do much better. Ah, lo voy a matar, creo. Back on mid. Too busy mid. No nos salvó. Long enough range, that nerf to the range on toss might have been enough to get the next otherwise. No. Casito. Gojira was walking backwards, he thought it was on him, but it was on the creep. Probably not leaded to a kill, even if they perfectly communicated, but just the nerfs, right? Every time it gets a little stronger, but the concept of the spells and what they do provide, Tiny has consistently been a good hero. The best thing in Dota. Magnus last year. Yeah. Things work well together. Y ese Axe se muere, Ese Axe se muere. Ahí esto devolvió, lo devolvió. Mátalo, ya está muerto ese idiota. Sí, parece un oso con esta capa. Mala. Lo mataron ya. No pueden matar la fiesta. Ah, su LGD make a solid move with that Mercy rotating. Sometimes you die into the tier Muy 1. tarde, weón. Está fría arriba, Whisper. Estoy enamorado con el Larson. ¿Quién es sifílico, chancroso, tigidoso? Mi causa. Mejor que los hombres. Mi causa que Harry Potter no está conectado. ¿Qué? ¿Vas a pelear en vez de ver la partida? Sí, por las frases. ¿Por qué casas? No jugaron. Entra, Pejiro, vamos a jugar tú. No, voy a ver la partida. Quieres ver cómo se abusa. No, yo tengo fe, pero. Bueno, en la fantasía le he puesto PSG, pero ya que chucha. It's gonna be interesting to see who starts these moves off in this game as well, right? Like, Oh, ya se murió ya. it's pretty much high, right? Ah, Uy, un sí. golpecito. God. Y le lleva línea para no perder experiencia. Aside from that, like we got Marcy and then perhaps eventually 50 on, depending on what Sexy, I timing. think You can start thinking moving inside LGD. So the Beast Coast, it's that Mars who has struggled a little Parece mi Axe, amigos. 6 on the Nyx Assassin as we assume that this tiny is Un daño mágico. Esa chica ya se contesta esa chica está carita, ¿no? No se tendría mitad no del Vanguard, sino de las mallas. It looks like he's gonna play more towards being able to No, si no soy bien gozo. get combos off on heroes because he doesn't have the greatest kill threat on the lifestealer either. You're not going to see any rotations top unless I think it would have to be a spirit catch. So probably towards mid, towards bot. Killing Faith Beyond over and over is going to have a lot of impact. Because again, like you said, they need the blink on Faith Beyond to have these really fast early game moves. Seen a lot of mid lane being held by Gojira on that Nyx Assassin. It's been pretty nice as Hector is going to get ran down a little bit here by Faith Beyond again. Yeah, and Faith Beyond, of course, whenever you're playing this Axe, one thing that you love to do is get this really early Vanguard. And then Marcy of course, bajó, stack up weón. those Ancients. Because they're just super easy. Oh, very lo quick. van a matar, idiota. Uy, le Uy, subió. vos, salta. Ah, ¿por qué no has saltado tu causa, huevón? Comes in the clutch. That is the power of Marcy. You pair it with Axe, it's dangerous. Is very close, not mid. Ese Bash le ha hecho aguantar siquiera un Quite get him poquito. back on burn. Yeah, now he's just out though. He's gonna run on home. ¿Lo matan? It's kind of like No, solamente le Ace, of quitan. course, you know, kept getting EMP'd in his match, and the Underlord run it all the way back. Ese Disruptor asqueroso, Ese ese no Axe, sueña. huevón. Digo, derrota muy gozo, Already weón. off to a very hot start. Not just CS. Look at that network lead. 3,000 at 8 Es un pick muy jodido. Like Mueras. there's 2 TPs in. They're going. Chrono Uy, soy de aquí. ulti. Puta, la Crystal no tiene ulti, I don't know if they have the damage for this. They might get one hit TPs. It's okay.
Uy. Bien. Bien. Lo va a traer, lo va a traer. Se murió tu timing, creo. No, lo mataron. Qué huevón. ¿Qué lo lanza? ¿Qué te están haciendo? Puta madre. La cagó, weón. La cagó. No la ¿Qué están haciendo? Ah, la miércoles, no. 3, 2, 2. ¿Qué es esto? 3, 2, 2. También que estaban jugando. No entiendo. Se les acabó el hack, pues. Cosa Whisper está haciendo su 3-2-2. Ah, se va a morir. Uy, la cago. Esos pinos idiotas se han hueveado. A la tierra. ¿Cuánto va a diferencia? ¿Un K? 5-4-4. Y ahora lo meto, weón. Ya está, ya es. No era vuelta. They don't have the greatest hero to provide a lot of damage with the tiny, and pretty much just his combo. Gojira doesn't have crazy damage until Vendetta. Stinger doesn't also have the greatest damage. A lot of them are these bursts of like tiny amounts of damage. And the LGD has 2 strength cores. They don't die to these nukes. See this brain here? The trusty shovel gets the kobold for the spin, you know. I like it. Yeah, Blink Dagger done at 10 minutes though. Faith Beyond's having an amazing game. Again, this guy said that this is going to be his last year playing Dota, and on potentially his elimination game, they're giving him this axe. He's completely controlling it. They were trying to come in here and hold this high ground, I think, thinking that there might be like a move coming through, right? And they're beginning to scout now. Trying to grab the line. Avalanche wants the toss back, gets it onto one, but the call, the interrupt. No, atrás está él. One kill onto the disruptor. No, me estaba ahí. Mana burn, Stinger also there looking for the slow, but the dunk. ¿Me aguanta? Uy, se va. Se va, no se va. Sí, se va. ¡Ay, Se fue, no. Mira esa Marcia asquerosa, solita se para. Retraso. ¿Por qué volvió? Se hubiera ido nomás. Unfortunate, there's a little fog. Whisper gets out. Esa Marcia está en cochina. Mira, aquí entró el otro corioto. Mira, weón. Están jugando por el pincho. ¿Qué están haciendo? Maestro de giro. The BKB timing is still crazy Le on this year. enseño a sacar A indios. lot of the times we'll see it have a rough one, and it just kind of ends up being more of a sidekick. But he has max rebound. He's having a pretty good game. He queues up the BKB, so we'll probably see at some point. Maybe he even kills the core. It's definitely a chance. We've seen that hero just completely pop off. Ojo, lo va a hacer regresar. It's only level 3, unfortunately. Level 4, he's got the range for Se it. derrota muy cabrón. Still threatening this mid tower, and with Te derrota muy jodido, weón. early on, I'm not sure if Beast Coast have the answers yet. Very, very scary. And LGD, they're just going as, you know, a stack of 5 around the map, taking objective after objective. I think this is where kind of the draft talks about Coit versus last game. There's no stats for these criminals. There it is. The call to connection and Whisper dead. No lo mataron, weón. Takes the second LGD. Keep Muerto. going, and well, Y is there. Gonna get hit with the ulti. No, ese están abusando. And Ame lifted up in the air. He's trying to get away Lo mata, bien, bien, Uy, sí bien. lo agarran. Lo agarran. Mira esa Marcy, weón. La Marcy supo con una botita le sacó la mierda al boy. Y mira cómo aguanta. ¿Qué es esa mierda, weón? La Marcy con un ítem aguantando una crono. No seas pendejo, qué asco de héroe. Nada, weón. Es que ese está muy roto, ¿ven? ¿Por qué no lo bañaron? What a play.
I mean, that creep wasn't going anywhere. That's true. No puedo aguantar tanto la Marcy. Last game, you can compare this to last game where the Void, he would just get the same items, he'd chrono, but they would get 2 kills every chrono. This game, Tanto aguanta, o este güey no tiene nada de daño. Tiny does some damage, but it's not enough. No one's really dying on the side of LGD besides Y. And Whisper, time and time again, has been this go-to person for the team when they're in these situations. And that death up top really hurting him as he's trying to get towards Una mierda. Mars really the hero that can try and get them a turnaround, a good fight. ¿Pero que ganarán? Lanzo la plaza y se haga. No, lo regresan, weón. Muerto. No está muerto. Ah, de ahora es la ciudad 4 de armadura le dan. They need to wait for later. East Coast is they're struggling to connect their cores right now. They're almost always it's only one core to play. It's like a core 2 supports. It's a core just alone getting jumped, and they're struggling because they don't really have they don't feel like they have the damage. And always issue is that's where you split up and you're like, we need our items, and that's why they're kind of sitting in 3 different lanes constantly. And it's pretty much just gonna be a question of when do they feel confident enough to group up and actually take a fight. And every time you die, it just feels like that goes a little farther and farther away when you feel comfortable. Él agarró 2 golpes, 3 golpes, nada, weón. Tanta aguanta esa Marcy. Vendida también fue una costilla. They kind of have like 4 of those heroes right now, I would say. You know, like left track, Axe, Marcy, Disruptor. They just want to like run around the map, take down some towers with your left track. Axe just jumping and dunking on whatever target you get. ZenQ with the freedom to just hop wherever you want with these early rebound builds. Not really having someone that benefits that much from the sidekick right away. There are 2 big timings that are coming out right now, though. Whisper, Blink Dagger done. C-Smile, Blink Dagger done. So with this core running around and Faceless Voids showing up top, they might be able to make something happen. There's a Bloodstone. That's a tanky Leshrac, you know? That's a lifesaver. These are not the easiest targets core-wise. The other issue is they have 1 round of spells. That's it. They don't do really consistent damage throughout the fight. So, like you said, if they don't kill the Leshrac, a Bloodstone pop, they'll be full health. Up top, K1, sensing dangers coming his way, is already backing out of there. And they won't be able to find him. We might start seeing some of those like glimpse wards come out from these situations when they're trying to run away from you. Nothing to say, just running in. They're ready to go. Jodido el Axon, me está buscando. Ya lo vi. Uy, pero ese me va a salir el live. Viene la Marcy, no. Mira esa Marcy, huevón. Como pega. Ah, su madre. No va a hacer regresar el D-Raptor, no. Mira. Ah, sonado. Sí se va, sí se va. No, es pero igual por la hueva eso. Actually managed to get the left track, but they had to commit everything that they had at that point. And then the chrono, like maybe if they just ran after that chrono. El Disruptor y el Axe son muy rotos, weón. La Marcy, güey, ¿cómo es un...? Doesn't look like it's going to happen there. Spike Carapace Ya lo vieron, ya. with a bunch of heroes in tow and having them right on target. This is going to be some more armor in for Faith Beyond. Okay, though. Okay, they got 1 kill. Okay, maybe not. Se llevan al Marcy, se llevan a la Marcy. ¡Uy! ¡Uy! Mira esa Marcy asquerosa, weón. Qué asco de héroe. Aguanta como mierda y se escapa como cualquier cochinada. Mira el ítem de la Marcia, una botita nomás tiene, weón. It's also, I think, the Crystal Maiden. It kind of is showing the power of how long it can. If you don't jump her, she has so many slows, she has frostbite. She just keeps kiting out the fight, and as we said, Beast Coast is kind of purely on spells. They by 2 blinks, they're pure mobility. They don't have any damage. They don't have any kind of sustained stand there. No BKB right clickers. So they have to play in the cooldowns of their spells, and the CM kind of enables both the Mars and the Tiny to just keep getting constant rounds of spells because they can't escape. Yeah, and it turns out there is a good reason, I guess, for being super slow. Unfortunately, those low cooldowns, right? If you can keep that perfect positioning, the fight, the constant spam just feels so good on the hero. So you just cut her at the knees over and over again. Whichever team starts being on the back foot in these fights is going to have a hard time. If LGD has a glimpse, they have Mercy to chase, and Beast Coast just have so many stuns and slows that they're going to keep constantly getting rounds of spells. 50 odd try, but not fast Holy shit, there. Another Life Stealer bomb. The blink off first. Looks for it. Why? It's going to run right into one. Uy. Is the Disruptor Ya, weón, qué a boss. lot of armor from the ulti, but it won't be enough.
No, lo hace regresar. No. Pues cómo ha lagueado si ya metí la segunda, ¿ah? LGD claim another life. Cositas hermosas, nunca lo has hecho. Pero si la segunda cancela la daga, cualquier poder cancela las dagas. The entire time, nothing to say, he's just farming the other side of the map. He has the ogre axe and he's a boost travel key. No, uy, qué gozo. Igual se fue a la mierda. Ah, sí, weón. Casi se fue ahí. Sus dos supers son muy rosquetes. Yeah, as I said, though, nothing to say farming up Sí, people. que He's es muy tricore they've got going on. Now he's starting to catch back. Man, Roshan. Taking that trinity of strength right now towards that Roche pit. Grab this Aegis here, and I mean, probably for nothing to say. I'm sure they can throw it on anyone, honestly, and it's gonna be okay. I think the other two cores, Ahmed and Beyond, are really tanky. Pretty unlikely for them to die. Facedown took, what, 3 rounds of spells from Tiny just to take him down on the mid lane, so nothing to say. He's gonna walk up, make space for the Infest Bombs and the Axe. Marcy's gonna be able to jump in on him. Ah, sí, mira, más de 200 el daño. Y mira, weón. Eso no lo sé ni mucho. Hand it over to Ame instead. I guess Ame's now going to play maybe on the Radiant side a lot. Nothing to say, he's probably just going to farm the back jungles. He's not really going to show as much or be jumped. Use the Bloodstone, just farm his BKB, hit his timing. In comparison to where Ame's sitting right now, in the Radiant Ancients. Ame is not afraid. That is one thing I've learned. It's taking gold, taking the enemy jungle is pretty much it's negative gold for the enemy team. You're farming their kills, you're getting the same amount of gold you would get on your side, now the other team's not getting anything. So it's just really good when you are able to kind of take the map away from them. Well, they are doing that indeed, and LGD all across it, farming out everything that they can get their hands on. It's good to have the North American pro player here to talk about farming jungle. Yeah, it is what our region is best at. We are well known for just not really doing a whole lot on the map, but ensuring that those neutral creeps die. Why you gotta do that too soon, man? Unbelievable. Well, 9 to 15, spear down, the call to turn, and Whisper in some trouble. See Smile throws out one Pues mira cómo se cura esa Marcy. Whisper is in trouble and going to No die. seas pendejo. With the wrong combo. Gojira tries to move into position, stun is there. And actually brings down Faithion. Ahí ellos, la cruz atrás. In terms of a turnaround play there, maybe from the Marcy or something. No. Metió mi malo, si no había sido. ¿Cómo se va a curar The tanto team la doesn't have the Marcy? nukes to throw in Chrono, so he's having to put a lot more emphasis on his own farm compared to the last game. And enough down here. Ame is completely alone. It's actually so strange to see a team stall out a lead after losing Aegis. Like, they haven't really grown it very much right now. Oh, they can't quite get him. Nice rage. Ame had some sad Casi memories. entrada, ¿Cómo pega, huevón? Ya. Ah, su madre, Lo está matan, cambiando él. Lo matan. Con un ítem nomás está haciendo todo la Marcy. Tiene una bota, va a sacar BKB. Ah, ya, va a ser imparable, weón. These guys still, they have strong spells. Every single one of their heroes spells. They don't have these heroes who, need a lot of items to fight. Oh, I know just Hector. I know this one. I know what's good versus spells. El Disruptor fue el que lo fregaba bastante. They are coming out pretty soon. We gotta watch. I mean, this is the window, right? As I said, they have the spells on Beast Coast, so if they're gonna try and find something, it's a sliver of time between Aegis and BKBs here for them. Big opening as Faith Beyond Que lo agarren brazenly al running Batista forward, and nomás. the smoke to TP out is Ahí pero. as you can see, Beast Coast dodge away. Whisper still hiding out the skin Daguea, connects. That might make him burro. think that he TP'd away. And he's still in fact in the area. Daguea, por Dios. Ya lo vieron aquí, Shows. idiota. Down bottom at the same time. That's a Uy. BKB. That is a big one. Xingqiu goes down. Faith Beyond trying Voy a to make saltar. something of it. Ah, su madre, su With the madre. arena, looking for the bigger target. He wants Hector. Ah, su vida, cómo desaparece ese boy, güey. Ah, el boy, weón, mira. No, lo doble. No, de vuelta, weón. This is one of those games you're gonna watch and you're gonna Es go, aburrido. it might not look this good.
You know, this is one of the best situations you can be on this hero. You have all this follow-up damage. All you gotta do is bring him back to the fight afterwards. You're so far ahead, keeping the snowball rolling, and now right onto the high ground with a Leshrac. His static storms are also been amazing. He always is catching those like tiny specifically to wait just as the tiny blinks in, catches him, breaks up the combo with the silence, and it's just really hard to play into. Oh, and they find him another kill here as CM did not stand a chance. LGD, they just keep running at them. Ya, Mars. Pero no hay con quién ayudar, weón, con quién matar. Mira, mira cómo aguanta, huevón. Mátalo. Y al otro. Uy, ¿por qué no lo mata? Ah, no, están esperando que se acabe su rush. Faltaba 20 segundos. Oh, mira cómo se va a curar la Mars. Marcy con una botita se cura. Oh, ¿qué es esa mierda? Ayude. Oh. No, tu Void. Santa Void. Mátalo. Bien, mata ese burro. Mata ese burro. Es un burro. Es tú. ¿Por qué no le pegas? Sí, el Axe va a saltar. Al otro boss. Hay más emoción, creo que este tanto no ¿Qué es esto? ¿Se han comprado a alguien? No se puede ir. Ah, sí, está en Ah, su madre, ya está mal. Tiny nomás a comprarlo. Ay, murió pues. No se ha comprado nadie. Pero mira cómo aguanta, weón. 40 segundos creo dice. No, 20. Trying to rely on the damage of Leshrac, I would say, to like bring this down early, and then this, right, where they jump back in after. They keep it going when they come up there. Zinfyu looks like ¿Por qué Alex lo tenía en 20%? No te mueras, idiota. Steamby se va a morir igual. Triste, weón, esa cristal. ¿Qué hace ahí la cristal? Está bien, tienen que hacer hora nomás. Ellos reaparecen al toque. Muerto. Lo bueno es que Boy ya está farmeado más que el Life. Le falta un poquito de daño. Tan rápido se recupera que igual. ¿Tiene BKB el Tini? ¿Tienes que estar BKB? Mira. Bueno, ya no puede hacer nada. Ah, ¿cómo tu BKB? Sí, fue en su cama, no balón. Le escapa un support, un support 5 todavía. No, está bien, iban a venir todos. Porque no lo vas a matar. No, Tiny puede ser. Está bien, pero no lo vas a matar a Alex y van a venir todos. Y le gasta el BKB. Ese Tiny con cetro va a ser la vuelta. ¿Cuál, con los arbolitos? Ah, sí, el crítico es demasiado. Porque falta daño para matar el crono, es idiota. And if you're Beast Coast right now, you're hoping for a longer spawn on this road, right? Maybe there's a chance that you actually have the Agnums by the time it comes up. Get like that full 3 minutes. No, él tiene que matar al Destructor de uno, porque mucho jode. Es el más débil. TV's done for nothing to say, also the plate mill, and he's just really tanky now, and we're probably not going to see. The Nyx has been dealing with him really well this entire game, especially with the mana. Ya, después el Access en early es gozo, pero en lane ya no pasa nada. No, sí. No, o sea, bueno, los sitios crecen, pero ya no es tan efectivo. Ahora el Leshrac y el ¿cómo se llama? Y el After ya se le dieron espacio, pero si al inicio más jugaban el Axe y Disruptor nomás y hacían el Dota. No, pero una buena llamada. Pero el Axe sí puede matarlo hoy, ¿no?
aren't going Sí. to. You can also see that this extra time, it's not just an extra tiny, it's also an axe for the Nyx assassin. Ese güey es un Almost pick muy completed now, realizado 400 también. gold away. Crazy. I mean, that's great high ground defense. Considering the way their El high ground Axis se functions baja on cualquier LGD, you can carro. sort of see what happened down bottom. Ya tiene cetro, ya tiene cetro el team. Committed you are with a lifestealer and an axe. It can No, be very pesita hard to get manada, that good pesita jump manada. when you have this burrowed unit. Mira, le sitting están there. persiguiendo, le están persiguiendo, le están persiguiendo. It's still a 9 Mira second ahí. KB. Jumps in. Uy, The mark there, concha fake su beyond, very madre. Justo en el añezco, weón. Oye, Suertudo. They're always so fast. They ¿qué jump tipo de Cada uno se recuperó de farm, ¿no? instantly infest, instantly TP, try Es to K1, across the map because they just showed. They give this. Este huevo farmea hasta la otra partida. But instantly TP's mid, they smoke up. Cada uno, pero no quedó el team. Solo tiene que sacarse Mira abajo con el boy. Lo van a Ya saben dónde van, tienen que irse ahí. Yo lo vieron, chamayo. Ya lo agarraron. No, Están bien, entrando los dos bien, ingleses. ay, mierda, ve, ay. Uno. No, pero ¿por qué están ahí sin jugar, right? Ahí lo ha cagado la Nixa. Se ha quedado al lado del simbiote en vez de romper el smoke. Uleate. Au. Ya, la van a devolver. Cambia. Lo vas a regresar igual. Ah, pero fue error del boy. ¿Cómo vas a farmear ahí cuando ahí ya está ahí guardiado? Arriba abajo está con su instalación. Pero la Nix no tiene que estar a su lado, tiene que estar ahí oculto entre los árboles para romper el smoke. El idiota está ahí pegado. Also, the Ame has finished AC, so buffing Mata around los is dos. harder, so the tree volley doesn't do as A la much mía as está it muy would in armado. rounds. Uy, la Nix ha sacado That's a cetro. big task, just to do it one time. It's really Cetro para La Nix ha sacado cetro, loquitos. no le hace bol. No se esconde, creo. No. ¿Por qué es el Nick Cetro? Ah, es para meterse esa huevada. Va a joder, no nos va a dejar apoyar la torre. Se va a parar ahí en la torre, te va a quitar mana, va a meter stuns. Obviously, Chronosphere, all the rest of it. They're gonna force this tier 2 tower to him. He's trying to get sneaky with the next assassin. He got pinged out. He was spotted by Ame. Huevones, ¿por qué chucha no atacan? No, chucha tienen en la cabeza. No se junten, idiotas. Puta, ya saben que está. ¡Uy! Uy, tan gozo tu causa, prediciendo el futuro. Mira, doble stun. No. Está solo. El Team Boy Uy, ¿dónde estaba Void, huevón? El boy, weón. El boy está al otro lado del mundo. ¿Por qué estás farmeando ahí solo? Whisper jumping in early, then there's no assistance from the support, so you can get in and follow up as well because of that big AoE ¿Qué silence. estás sacando eso? They used all the big tools that they have right now except for ¿Por qué se metió Whisper si no iba a pelear? Hector is farming to the right. He was trying Ahí creo que por hacer tiempo lo creo, his team at the same time. They're just walking in two Ya different lo directions. He vi, finishes ¿no? Mjolnir, but his team's jumping. It's not the same play. Yo le vieron. Tiene que ir. Rush things at least not yet here from LGD. Still quite a bit of time left on this Aegis. ¿Quién me va a matar? In these situations, especially for Beast Coast, it's really important that they have to do everything together. When you're ahead, you have the advantage. You can if Axe doesn't show up to a fight, and No van a dañar, weón. No, cancela. Me cabe. ¡Oh, no! Mira cómo le va a salir Pasher ahí, weón. Ah, GG. Mira. Ah, GG, weón. Hace ese boy farmeando en medio. What a brilliant fight in that area as they're gonna head down ¿Y mid. por qué se confía en mi causa, weón? Muy mala ya. Sabe. Ay, se saca el Ya fea. A ver, cabrón. Ah, GG. Muy mal, el boy se posicionó demasiado mal, weón. Muy mal se posicionó. Mira, voy, weón. El otro era. No, sí era Void, pero era sin el Axe, güey. El Void estaba bien, solo que el Axe.
A mí me encanta el anime, es un disruptor. El disruptor saca los reyes más mueren más por el No, si el primer juego del Void estaba bien, bro. Está bien el Void. Ah, su madre. Es que más o menos ya con el Void puedes matar asegurando a uno, porque un RTP te aseguras la tapita de carnero. Mira cómo se lo baja, weón. ¿Qué es ese súper asqueroso? Ay, no me jodas. Estoy comiendo uno nomás. ¿Cómo estás a meter flecha? Acá. Los pisos Muy mal en Pixar. No, sí, fueron gozos sus pero lo que no me gustó fue el pick de Crystal, weón. Sí había live. O bueno, fue live, ¿no? Pero Crystal no, para mí Crystal es demasiado como que demasiado débil, ¿no? Tienen que jugarse esta vez, jugársela bien. Bañar Mars y Rup no son. No, van a bañar We'll see if they can get that done indeed as we get ready to head into this game number 3. But for now, we're going to head on back to the panel, let them talk about it. Va a bañar Mars. Mars dice que no es más fregado ahí. Va a bañar Mars porque es muy jodido. Pero el Boy ya no lo van a piquear ya. No. In the laning stage, I'm joined by Jenkins, Effie, and Lacoste. They're going to say very smart things. So pay attention. Effie, this was the laning stage that you like to see from PSG LGD. Yeah, I think that if we take it back to the draft, they really set themselves up with two really good picks here, which were no fue el Axe, weón. Fue el Axe fue el early timings, right? That Blink Dagger came out so quickly that they were able to take that advantage from the lanes and just apply it to Beast Coast non-stop. And honestly, with the exception of the fight bottom, where 4 of LGD's players died in that defense, they did not give Beast Coast an inch. They played almost... Ahí fue buen Crono. The lane I'm most side lane. I mean, both side lanes went really poorly for Beast Coast, but putting that. Ahí ganaron el juego. It's not a strong lane. You're also ahí ganaron un team fire. Ahí más bien lo hubieran atrasado. Plus Lifestealer, which makes the lane very difficult. Like you're never gonna have a kill threat on this. No, los Cronos estaban muy. No, Crono de uno. ¿Cómo hacer esa nota? Varias veces saben ni siquiera una. No, pues el primer juego hizo buenos Cronos, no sé qué le pasó en este juego. Ahí estuvo mal, ahí está muy mal ese juego. Se han posicionado bien, o sea, la Marcia está pechando adelante. ¿Cuándo un support va a estar pechando adelante? A ver, P, tú, weón, él es inmortal y tú eres un guardián, weón. Mira, P, uno de 10. No, fue el Axe 20 del 4, 20 del 4, weón, un Axe 20 del 4. Ese es mi Axe. Reverse 420, yeah. I agree with what Lyrical said at the end of the cast. Faith Beyond, he was friggin' pissed this game. He just wanted sí, pero weón, fue el Axe, weón. El Axe hizo todo. Vamos a sacar otra vez, vas a ver el Leisure. 36 extra armor. He wasn't even at the armor talent yet on this Axe. I love that LGD also understand, give Axe the kills. Now, like, this is a change that it's so frustrating playing games where you have like these new heroes like Necro Axe, these like infinite scaling abilities. Necro steals the kills himself. Axe doesn't. You actually have to give them to Axe, and it's worth it. It means you have this hero that can go from top net worth, owning the lane, to actually carrying the game rather than, you know, falling off. Which, yeah, he was absolutely monstrous. He went for the boots of travel too, just so that way
there was nowhere that Beast Coast could go. He would just TP in, Blade Mail, which lasts an extra second now, by the way, and kill any of these heroes from full HP. There's no comeback for Beast Coast. It's 4 melee heroes with a Faceless Void. They just didn't have the damage to kill anybody. I mean, if their lanes went poorly on the side of Beast Coast, the ability to find any kind of good fight, any kind of objective is almost impossible because they just don't really have a way to take down any of the LGD cores. The Lifestealer was almost unkillable. Axe is almost unkillable. I mean, this is a dream game for any kind of player who just wants to play Lifestealer, right? How often does a Lifestealer go, yeah, this is a great game for me, because nobody wants to pick them. So they don't feel emotions. There's also no damage inside of Chrono, something that we did mention, the casters did talk about it. Maybe they thought, we need something against this Lifestealer, something that goes through BKB. They had a couple other options available. Ese Void parece el de Firulais. Pantalón a mi causa, creo. You just played it, you're gonna play it again. Lo agarró con los pantalones abajo. Le han dado un tastazo en el nalgazo. Volteé cuando terminé mi reunión y vi como... Hoy vi nomás, vi la cantidad de armadura que tenía ese Axe y dije, qué mierda, weón. Tenía como 50 de armadura. De cualquier carry que pegue así cuerpo a cuerpo. Lo agarra con Maya y lo desaparece. 50 de armadura, pero esto es loco. Hats off, indeed. We heard Zawait say about Faith here, El chibolo lo tengo muteado, huevón. So we put all our trust in him, and it was rightfully so. Creo que también tenía muteado. Tenía muteado el chibolo, ¿eh? No, creo que cuando juega suena muy fuerte su... Ah, no, nos estaba spoileando, huevón, por eso lo había muteado. Wow. Not a lot. They just gave you the respect of asking smart questions. I'm so proud. A couple darts in the wall. I'm gonna stick once in a while, Casey. I feel like we've made a mistake because we came out into the crowd in an attempt to find the youngest Dota fan here, and I shouldn't have brought you with me because you're too loud for this youngest fan. Are you ready for it? Can you step aside? No, huevón, lo deben llevar a la cárcel esa gente. ¿Cómo van a hacer eso con el pobre Viscoso? De no apostar esa partida, ya sabía ya. Ready? The youngest Dota fan. Las 24. El fan de chorear mi ollita. A su bebé le llevan al torneo. How you like it here? How old? How old? Well, we're kind of split parent-wise. Mom is with Liquid and I'm out with OG. Little baby, I want you to give me a high five now if you want Liquid. Alright, now baby, I want you to give me a high five if you want OG. Wow, you heard it here first. Oh my gosh, you guys love Dota so much. You have an 8-week-old baby. He came here 10 weeks ago. He came to the world and he was just mega excited. Contemplating not going to CI, but he's been very so you barely heard him. Pobrecitos, ¿cómo van a hacer eso? We're not doing our job, okay? We need to be making a little Eso bit debe more ser noise than that, considerado, am I pero right? abuso sexual. ¿Cómo hacer eso? This is the only child I've ever seen not afraid of slacks. Okay, who's the oldest person in the arena? And I'm talking about mental maturity. Cholo, ¿cuántos facturó hoy día con pan de esto? They're the most ancient Dota fan here. Who should we Creo que salió 1.5. El líquido todavía. Let's start at 100. Do I have 100? Do we have 100 years old? Anybody in the crowd? 100 years old? 99, 99, 99, 40, 60. Any 60s? Puta, 1500 era mi sueldito de practicante. That's a good point. 30s? No siempre nada, decía, madre, voy a comprarme mi tele, decía. Puta, las costas se cansado para... The oldest Dota fan? I'll take it. Yeah, get another camera. La ventaja como ahora estoy en casa, no estoy... Mira, ¿quién es? ¿Están viendo la transmisión? Sí, estoy viendo la transmisión. Ese negrito. ¿Quién es ese negrito? ¿Es famoso, creo?
No, están buscando a la persona más anciana. A generational experience. El más joven era un bebé de cerrito, pero... And we got to see Myron on the camera, on the view Pero there. dime And qué admitting his age, you know, there, I was surprised nobody in the crowd was like, Ay, pero esa sí fue una estompeada horrible, ¿no? nobody wanted to say anything. ¿Cómo Tricky así? subject among Dota fans. Mental age, though, I feel like we're Así le very ganaron for, Secret you know, for a gamers in Thunderon terms of con mental age. Marcy Because we y have to con deal with so Dashback. much. You're basically being a psychiatrist every time you pretty play a much. Dota game. Yeah, exactly. You need to, say, we got this, Sí. even though you don't believe it Sí o sí, a lot of hombre. the times, but in the Sí, end, no, you know, le it ganó pays así off. Secret But con Jankus had a a cool Thunder. comment. Yeah, I had a really great comment about the baby. Yeah, I didn't know that Arteezy was an OG fan. That's quite surprising to me. I would say is the comment that I made that he's making me say live on air now. So sorry about that, Arteezy. I'm a big fan actually. So. Very good. It is. I mean, it is heartbreaking that relationship. It's not going to last because one of the two is going to knock out the other one, and that's painful. How are you going to live that down? But that relationship can last because there is love and friendship between those two teams because of Taiga and the rest of Liquid. So I believe in them. Yeah. Okay. Well, love secured for that relationship for sure. Okay, we got to prepare for this third and assigning game here because there's a lot on the line. There's pride on the line. There's money on the line. Placements on the line. Ahora vamos a pasar a decir el MVP de la partida. Because we talked, of course, a lot about Matu, it being his last CA, but we also have to talk about Faith Beyond because they're basically tied now in their faith in terms of this is their last CA. Yo creo que su pasaporte no abultado lo hemos llegado a ver en alguna de las partidas. No sé cómo llevamos tampoco las predicciones, porque el Battle Pass había que poner y creo que llegué a poner... I do want to give a lot of respect to former TI winner as well, Faith Beyond here, Effie. Yeah, Faith Beyond is probably one of the most decorated Dota 2 players that isn't talked about as often as all the others, but he has just been so consistent and good at the game, and his performance on Wings during Tier 6, during their run was so impressive. I mean, we just got a little throwback about the taste of that. They really did. Of course, he's still playing with, well, he's again playing with his former Wings teammate, Wyatt, also TI winner. And they're coached by TI winner. They got a lot of stacks on their side of the stage here, that's for sure. And with Faith Beyond also potentially bowing out of the competitive scene, Jenkins, it is very good to see him still crushing. Yeah, I mean, I feel like you can feel for Matamba and Faith Beyond that they truly do believe it to be their last Chinitas, van felices, pinches años. aura of no, not this time. You're not 2-0ing me right now. Like especially with that last game on the Axe, he's like, guys, I got this. I'm not getting. This is not my last game of TI. If I had to choose one player out of every player, it's like, who do you want to play with? Who do you put a lot of trust in to carry the game? It'd probably be Faith Beyond because he's been like. I don't remember last time this guy had a bad game. You know, maybe they lost a couple of games, but he always delivers. You're saying you got faith? Yes. In Faith Beyond. I really thought you were gonna make like a extra. No, déjame. Esa era la maldición. Gracias, puede ser este torneo en el que veamos a pues seguir teniéndonos a más, porque es como que siempre ha ido de más, y cuando ha llegado a la final ha ido menos, ¿no? Sí, a ver, es lo habitual en el estilo de Everything changes. Yeah, this could be his last game ever. We get to see. It's like, just give us at least one more. But Beast Coast, en el caso de que este gente avance el día de hoy, va a tener otro enfrentamiento muy duro, posiblemente para ellos en concreto, para asignarse, ya digo, en caso de avanzar, quizás
Pero sé que si pudieran ganar las dos series el día de hoy, pues yo creo que volvería a ser claro favorito para por lo menos llegar a la final. Two South American teams in top six. We're talking about one in the top six is unprecedented. How about two? That's insane. I also think that there is a little bit of pride. Of course, Thunder Awaken being top six is insane. It's really good. Beast Coast, I think, is like, gosh darn it, should have been us. They're like the we older gotta brother. be at least the same. There's a little bit of pride. The younger brother that wants to compete with the older one. Yeah, it's like, wait a minute, shouldn't we be the ones over there? How did they just usurp us better so than that? quickly? But I mean, honestly, regardless of the outcome, I think Beast Coast in general are happy with what they got. If you can do better than last year, every single year, or at least just have the results that you want, then you're on the right track. Especially when you have players their age who are still well into their competitive careers. They don't want to drop out anytime soon. So there's a really, really bright and big future ahead of them. Whereas for PSG LGD, this may very likely be the last year for not one but two players. I know that there are some rumors as well about Ame potentially taking a break after this TI. Yeah, that would be definitely a sad story because, you know, coming into the previous TI, everyone did have them as their favorites, so that probably people expecting them as well this year. And do indeed. Let's find out what's going to happen. It's third game time. It is drafting time. LGD versus Beast Coast. A lot of lessons learned in this series so far already. The biggest one of previous game must be the Axe last pick. Be prepared for it better. Maybe take it out beforehand. We already know about the Vintage and the Undying from first game. The question is, where do these two most versatile teams take the draft this time around? In terms of balance, it's going to be the same as previous, and that means that the Tiny is still in the pool if PSG LGD wants to pick it up this time around. Marcy will be first pick for Beast Coast, and they'll take it first. Actually, that's Spenless Shrek as an opening. Lacoste, are you liking this? I feel like Sven plus Ader Lich has been a good response to this Marcy pick where you like don't dive because Hero does a ton of magical damage and also a lot of physical, so being able to protect yourself not getting bursted with the Warcry, and we've seen this position 5 Sven work extremely well because you're one of the, I'd say, greedier fives, something that we haven't seen as much prior to TI, but you have a stun, relatively long duration stun, and also you deal damage. You don't necessarily need to get your ulti. Usually the build is 404, but still having someone in the front line to soak up a lot of your damage and potentially having another stun after that is more than you should expect from your position. This Batrider pick is courageous. I have to say, this hero has not had a good showing throughout TI. His win rate is much slower than you would expect a hero like Batrider, and the only hero that you see right now that you do well against is this support Sven, and maybe that's the idea with it, right? You go on him, you isolate him, you last him away, because the way that these Svens are played, interestingly enough, it's kind of opposite of what you would think, right? Because you look at Sven, he's this big tanky melee hero. You would expect him to go in first and die, but that's not how the hero works. For this 5 Sven to be useful, he has to stay alive for as long as possible, because the way that he's played, they rush shard and they stand around behind the carry and just give him that armor aura for as long as possible throughout the fight. Try to buff up his teammates. If he dies, that aura is just gone. So I guess something like a Batrider would be really good in trying to take out the Sven, but I'm still really concerned because I think Leshrac is pretty solid against this hero, and Batrider in general got super nerfed recently. I like Bat with Marcy because I feel like it takes what you guys were saying about Marcy being a hero that we're getting a lot of physical damage, you know, even instead this is flipping it and being like they're gonna play around the move speed that Marcy gives, purely magical damage, which is of course gonna counter the Sven. And I think one thing with Bat versus Lesh is that Bat is pretty good at taking these long fights and kiting Lesh for long enough that even with the Bloodstone, if you get like 3 or 4 napalm stacks on the Lesh and you lasso him, he can die. It's one of the few heroes that can actually burst the Leshrac
through the Bloodstone. With that being said, I feel like LGD, their response to this will be very likely to pick up some sort of ability to purge the sticky napalm, which is precisely why Beastco's banned out the Oracle and the Lifestealer, who can self-purge. And also having two displacement abilities with Batrider and Marcy. Like, Leshrac does give you tempo, but sieging the high ground, the tier 3 tower, you gotta be very careful. And there's another Dispel hero, the Slark. With Sven and Leshrac, like this opener, this goes way back to like 648B. Like 15, 16 years ago, and it's just a lot of stuns. Yeah, stuns is good. I've been told when the enemy is stunned, they cannot play Dota, aka you're always better than them. They are good, but you know what's looking better than stuns recently? Armor and auras. They got both though with the armor with the spell. So, yeah, for sure. But like I mentioned, Batrider as a hero has really fallen off. I hope that I'm proven wrong, but overall I feel like you have to accommodate for so much within your draft to enable a Batrider, right? You need heroes that he can play with early on. You need heroes that can potentially stack to try. Puta, el Ayo le va a hacer He isn't the soportar type of hero who can go do it by himself. For the first 6 minutes, he's a bit too slow. In the first game, when they had the Leshrac, Io was banned out. So this time around, Beast Ghost did ban out everything with all the bad counters, and I feel like this Batrider is just gonna be on the off lane, judging by the bans. Because on the mid lane against Leshrac, it might be difficult. Batrider at the early levels, they want to get the advantage, like they want to dive you when they get like level 4, level 5. But Leshrac, if they put 1 or 2 points in Edict, you soak up that damage underneath the tower. Leshrac can trade, so I think it's just gonna be on the. Ya tenemos 5, tenemos off. Esto es 4. Falta HC. Counteract what PSG are going for here with their damage reduction and mitigation their armor from Sven, and it's going to amplify both the damage coming out from Mercy, and the Batrider. Me gustaría un WK. Me gustaría sí un WK. The ET did come out a couple of times during group stages, but haven't seen it often enough in practice. Un Phantom Lancer, no, lo va a eliminar las copias. Elimination game. But for the most part, on paper, ¿Qué it más looks juega pretty good. Tito? Jagger. Is it the first? Muestra mete, Jagger. Maybe first or second? I know it's the first IO on the main stage. It's definitely good against the IO. You can drop the Earth Splitter whenever the reload comes in. Leshrac tends to like El OD engage, es stay fuerte in there, contra and so you can los de fuerza. or stomp and disengage, which is pretty Pero good. no lo juega This is setting up Grisa. a Lina pick to counter El Ayo es de the fuerza y el pure Sven es de damage, fuerza. magic damage to De go through 3 the lapos se los Sven baja. armor. Very good with Marcy rotating. It's a Chris Luck specialty. You can also give Spirit Vision for the Batrider to potentially get these lassos on the supports that we talked about are so important. Because Sven and the IO definitely need to be isolated. But I like the point you make about the Earth Splitter on top of our relocate. That is a kind of a way to pseudo template. CK into Lesh Sven. Two heroes traditionally counter Pero que van a sacar al otro lado. That's interesting. He's very confident in this pick. Puta, van a sacar el 3 ositos, pero del otro lado. Better heroes, maybe that's why, but also being able to. Los ositos elimina copias, y ves, no te digo, elimina copias y de paso con su cetro le sale esa mierda del boy spin, bota un anillo y desarma, no pega a nadie. And the Bloodstone healing is going to be through the roof. None of these heroes inside of Beast Ghost do build into Spirit Vessel. Like you're not going to get the item, so this is going to be a huge issue. Yeah, I think the idea of the CK, because it's kind of bad. Podría sacar un Doom de off y Chris Luck juega ese Batrider. Annoyed by the Sven armor, the aura, the items that they're going to build, and it's definitely bad versus the Leshrac, especially as El Doom de frente hace 3 ositos nomás. Especially into bad matchups, Si it no looks like pierde you want a después de carry eso. that can sustain and sit on a lane by itself for a long while, right? A carry that if the support leaves and goes on to play the opposite side of the map with the Batrider, with the Marcy, to kind of open up the map in another place, CK is one of the better heroes at just sitting on a lane by itself and farming or going into the jungle and farming. So it kind of opens up the rest of the team to have a better game. If they want to, like they could still play
Sven as carry against CK. Like, this is the traditional matchup, I would say. And they did play IO Sven against Boom Esports. It's not that great in lane against the Batrider, so they might get a different hero, but still possibility. Like, not necessarily good for the lane, but good for the game. I think with the bad nerfs, it is actually decent in lane. Just the constant stick charges from IO and this move speed from Sven, it's kind of like you cleave out the wave and then you regen up, and it's like you don't really even play the lane versus bat, you just farm. I personally don't think that they're going to play it as carry. They definitely did during group stage, but I think it's before ¿Ya cobraste, Denis, o qué? ¿Cuánto has cobrado? the support la primera partida. But they did do it, and they did do it to success, I believe. We didn't talk about this Brewmaster at all, actually. This is a pretty solid pickup against the CK. Yeah, clear the illusions. You can also purge the Ayer me cagó los de Oje mi racha. You can purge the pelado de Yuragi se puede There's a lot that the Brew does. There's not really anything that the Brew is not going to be able to get his ult off. Like CK stun, you can kind of see that he's coming in for it. You know, long projectile, Marcy jump, Batrider lasso. Like, all of these things need time to get on top of you, and Brew can just ult easily. But also something that I like that this Brew does is because you have to go in the Brew, or you have to try to kill him before the No has visto ayer, ¿no? A Mar casi se para y le da un lato en la calva a ese huevón. There are so many targets that you as a Está basadazo ese huevón, to lasso. ¿Qué? Either have to expend your lasso cagado todo el Dota, ya habían ganado ya. Y el Void empezó a fedear, a fallar todos los drones. Or you can try to isolate left shot, but if you do that, then I was probably just going to reload him out. I mean, it's really annoying to be a single target team versus so many targets that you have to prioritize. There's still an Eso suele pasar, pero nunca estarán nerviosos. Casi se parece huevo. Mete su cocacho. Amar da fuck. Vea que es medio fosforito el Amar. Está de reojo, nomás lo estaba viendo al calvo. With Beast Coast, though, you kind of know where these heroes are going. Yeah, it's a CK played by K1, and the Porque le meto sus 10 if luquitas al they Beast don't, it's Coast. going to be the craziest flex that Beast Coast has ever done. Like, Puede I ser. would not expect that. ¿Será? Ah, ya no, ya lo quito. The big boy himself. Ese bar asqueroso que atraviesa BKB, weón. Yo sabía, Barabos va a ser. Tan rosquetes son los chinos, ¿no? Puro eres cabra, han sacado para ganar. Puta que se vale todo, picholo. Puro héroe que atraviesa BKB, weón. Instead, pick it for the mid and late game timing. Ese bar vamos a ver en las peleas. Va a estonear a todos, huevos. Dame, qué feo, weón, mira. Mira, esta Trisla que ya sabía que van a perder, está que riendo nomás. La fue esta mierda. Es para super. Lo más salado, vamos a salar. Hoy tengo que predecir esta mierda. Ese Whisper yo creo que carrea, creo. Nada, le van a cancelar todo. Ese Vara sin pegarle le va a cancelar su ulti, vas a ver. Solo tiene que rozarlo en su marcado nomás. Plum, a la mierda. I think Beast Coast has to play for pickoffs because of the one-to-one counters, and I think IO's the best hero in the game at playing the map like that. So I would say something Sven IO will be Con Frankie la apuesta le piden todo tu sueldo a PSG. Es cuando se paga por 3 bits. Por 4 te da. No me bajen la racha, pero no me bajen la cuota. ¿Vine por live?
这边 BP 说实话也不太重要，就想问你这边对 BC 有什么现在想法认为他们是什么样的战队？包括有什么所有的粉丝们。我觉得 BC 也是一个特别强的战队，现在南美多套都实力特别强劲，我们也非常重视和尊重他们，所以这一把不管怎样，希望双方都能打出精彩的比赛。Hoy la gente está diciendo en el chat, nunca más le den caso a los 4D. Pobrecitos. Tan mal está su casa. De los de España, culo, hasta la mierda. Showing some respect to the team that they're up against here in this game 3. They pushed them to the limit. We'll see if they have enough left in the tank here to take the victory in the end. Trent Gunner, we got to see some kind of wild drafts. The switch up again there as Hector's trying to zone out ZQ, but the Sven. Si esos payasos hacen mejor transmisión, ya What do you think about the drafts? That's the power of Sven right now, right? We know that he's obviously different cores right now. Everyone's looking towards this war cry, trying to help them stabilize in their game. This, in particular, the Shadow King, of course, through most of the group stage and then into the main stage where that hero's been struggling. But last track, it all looks good. And I really like the picks. I like the CK when it came out. But then this tournament really started to turn things for me in terms of really liking LGD's drafts. I think this tournament right now is kind of the tournament of melee position first. Spirit Breaker picked up now. It was really successful when Boxy played it. I played it mid as well. The Marcy, just this man right too. A lot of these people are picking. El Batrider, sí. El problema va a ser en las peleas, no poder hacer nada el Batrider. Mira, cómo le están pegando, mira, lo van a matar ya a Ami. Mira, ¿ves? You're dealing with the support Sven, you know, it's a stun and it's armor. That's all it is. We can pick chaos, but he doesn't really care about that. Si te digo que lo matan a Ami, ¿qué me das? Lo matan, le meto 10 luquitas a Visco. Ya, métele ya, payaso. Métele. Hoy no por nada es su prohibido de Whisper, ¿no? Hoy me han bajado la cuota, estaba 3, está 2.80. Estos hijos de puta que están que apuestan. No apuestan, hijos de perra. Ay, si no eres cardíaco. Estos hijos de puta han apostado todo. No, ¿qué hacen? Estaba 3-4 y ahora está 2-10, huevón. ¿Qué es esta mierda? Estos cholos apestosos me cagando en la racha. Con el mago. Qué bestia, huevón, al toque. Lo matan a Ami. De 3 troles ha pasado a 2.4. Vale. Uy. Puta, ahí están los prohibidos, weón. El prohibido de K1, el prohibido de Chris Black, el prohibido de Wiz. Es que este es como un BO1, pero loco, ¿sí o no? Es todo por se están asegurando y con un se pierde, se va a su jato. Está muerta, ¿no? Se pierde. Chao. No, pero Han sacado, creo que sus picks ocultos son. Sus picks de final. Mira, tienes que mirar acá en la. Mira el Curry. Pero ya. Mire ese la miércoles se escapó. Ese vara les va a cagar todo, creo. Everyone's quickly doing some math there. You know what's interesting though is that each of these previous games we've seen the LGD squad come out in terms of the lane. Uy, si lo matan. Mira, se muere otra vez. Mira,
Oh, Pero lo mató. Pero lo mató ¿Por qué se ha quedado ese idiota? el Ayo. No, se ha confiado. Había un creep que no le dejaba pasar, huevón. 2 con 58, 59. Ah, no, 4, estamos 4. 4 con 58. 4 con 4, con 5, con 6. Ah, la 3 y media están a no, 2. ¿Qué estás viendo, Gil? Uy, mira, huevón, ¿qué estás haciendo? En el Discord. ¿Qué segundo están? ¿Qué hace el curry de la 4 con Marcy? 26, 4.30 ahorita. 4.30 ahorita. 4:30. Gonna have to walk back to the top lane, try to help Whisper. Yeah, Whisper, they were having an amazing lane there. The creep incident. Whisper just played it. He had 7 kills in the first 7 minutes. It looks like it might go that way again. And thankfully for LGD, Ame is playing a hero that can go to the jungle very early. He will feel comfortable banning the lane. But, you know, you don't want to abandon the lane right now. Right now in a lot of games, you want to sit in the lane for 8 to 10 minutes to carry. If you have to abandon, it's a disadvantage. Yeah, abandonment is really TPing to the other lane, hopefully getting a kill. But yeah, that's when you actually want to make your move. Well, and he's kind of committed for these like boots windlace combo to try and outrange and run away from Whisper, but it's just so much. Todo depende de tu causita, Chris. Del drogo. No, nada, weón. Todo depende de Whisper, cholo. No, el drogo va a ser el Dota. Va a depender si se arma de daño mágico. Mira, si se arma de daño físico, gana. Murió ya, el Lío ya murió. Lío ya murió. No, Lío ya murió. ¡Oh, la oleada! Esos son nadie. No, pero se lleva todo dos flipeados se lleva. De las que el otro va a estar farmeando con la torre. Dennis es el gordonado. ¿Quién hizo eso? ¿El gordochef dice? ¡Mierda! Uy, sí sobrevive. Se muere, se Un golpe más. Esa Bien, vaca, tercero. esa vaca. Sí se muere, sí se muere. Gozo tu causa. ¿Sabes? Super chole mierda. Ya, la Marcy tiene que volar. La trae atrás. Mete su ulti y ya ganamos. Mira tu Marcy, una varita y un... La Marcy está más calata que Alan. Pero la otra Marcy podía. Pero esa Marcy, weón, con esos 2 ítems te apuesto que aguanta todo. ¿Cómo va cada uno? Va primero, Lo segundo, weón. Está igual que los lo están viendo a cazar. Uy, ya está bien. Sabía. Se muere. Está bien que muera, además. Cosa que no muere este idiota. Mira dónde está yendo tu caos. Corre. Mira. Ya se ha muerto, creo. Casi lo sonó. Marcó. Mira, un segundo se ha dejado de farmear y mire, el Sven ya lo pasó. Es que ese es Sven, pe weón. O sea, Sven tiene un par de mira los stacks también que tiene. No había ni un stack y de la nada me apareció 3 stacks. Que igual, el Sven siempre va a estar. Mira sus copias, ¿has visto? ¿Has visto las copias del Chaos? No. Uy, la cagó. Ah, sí, igual. No, igual muere. La varita, pero ¿Has visto cómo lo ha cagado el... Pero eran 3-0 ¿La huevo? El pandita desapareció todas sus copias del Chaos, weón. Ese es el famoso espacio creado, ese panda es muy cochino. Ah, es que Whisper también tiene que... Ya. Ahí es la voz, ahí la voz. Es la voz. Todo Leshrack. Todo Leshrack. No, se va a morir tu gato. Se va a morir. Amarra. Dale. Bien.
Vamos. Uy, ya. Ya no puede, ya. Uy, se murió, se Uy, se murió. murió. ¿Con qué, huevón? Se quemó. Ah, mierda, vamos. Vamos, para que Demi se le 20 céntimos, le ha metido 10 céntimos. Sería épico. El saludo, gane Viscos y Chris Brown saluda a todos los PSG, weón. 1 contra 5 todavía. Ya no te vas a morir, huevón. El Chaos no va a hacer Cero. nada en este no. Le da mucha velocidad, decía yo. ¿Dónde está la gente, weón? Métete a los árboles, burro. Madre, se salvó apostando en la mesa, huevón, no puede ser, huevón. Ahora se muere con el centauro. Te diría que es preferible que se muera con un grip neutral. ¿Vieron también cuando le metió Crono a Lumière? La de negar el crimen. Sí, le negó. Eso es suerte. Luego gira, pues otra cosa. Gojira tiene que lanzarse desde un talayo. Ya se murió el medio, ya lo estaba buscando. Al robo. Uy. Se da la vuelta y los mata. Se da la vuelta y los mata estos idiotas. Mucho centro. No llegó el Explota. Antes no tiene explotar. Uy, esa vaca se muere. Esa vaca se muere. Se muere. Está muy mal criado, pero está adentro. Gojira Secret. Gojira, diré Whisper Secret. Estas habla, pero Aymara, chola. Ay, ya, gordillo. Aymara. No se habla inglés, tú. Si gana esto se viene el top 6, ¿no? Claro. Top 6. Le han dicho ya que se va a ir, dice Whisper. ¿A dónde se va a ir? A un equipo de afuera, dice. Posiblemente Eje, dice. ¿Eje? Sí, cagando. ¿Cómo así? Su contrato dice acaba este año, después del TI. No Tenía creo. contrato de 4 años, creo de 3 años. Por eso no se ha ido, dice. Ese bueno sabe hablar inglés. Tiene que saber hablar inglés para ir. Sí sabe. Pero si se va este Whisper, se va también Scofield, weón. No sé lo que te Puta, te creo que... No, porque... Nika, porque Amar hace el Dota. No, Eje. ¿Tú el Genius? No, ni cagando. Es que creo que le pueden dar más plata. Ellos pagan bien. Pagan 30.000 por mes. ¿Dólares? Por mes. Cagando. Así pagan esos huevones. ¿Por qué crees que Artisi no se quiere ir? Sí, creo OG gana más. Uy, lo mató. Ya mató. Uy, debería... Ese lo van a bajar, weón. Después del International lo van a bajar al Marcio, que está muy fuerte esa cochinada. Mira cómo ha bajado el de Chunta, la weón. De 3.4 baja a 2 soles, weón. Marcy does so much damage. You went for max sidekick this game. Kind of recognizing that not only the best heroes to push him away, because he's a support. You don't use all your stuns, all your spells on the Marcy, but if you don't, he'll kill you. And they didn't go for that first round. They built themselves some sort of a real heavy nuking mid with a single Laguna or something, or Skywrath mage support. So it really is all in good Jira. ¿Qué se está armando en Chaos, no? De todos los offlane también ese ítem no vas a sacar, ¿no? Bueno, pues andas tienes que sacar ese ítem, ¿no? Es que reduce daño. Daño y... reduce daño y hace daño a la vez. Y lentea también. Mucho ese canal. Y de paso los cura a todos de los que pegan. Whisper is finishing Blink, so the Blink lasso, big threat.
Probably any hero dies. Está muy gozo. I don't think there's much save for LGD outside of being able to split and purge all those sticky napalms all fast enough. Yeah, that's kind of a big ask. I still think Faith Beyond's gonna be hard to bring down though. It's true. 1500 HP. I mean, it depends on the position, obviously. We'll keep our eyes Oye, on la primera vez que jugué con ese héroe es muy gozo, weón. Tiene un daño de mierda. Hoy le han roto la torre, ¿no? Dual Scepter completed on the Lesh. When they come together and they Uy, hay group un up as Nimby, five, no that LGD jodas. lineup is incredibly hard to break into. But Sven's still top of the net worth. His game's really good as well. Está bien, está bien. BKB, tiene que jugar BKB fijo. Fijo tiene que Está jugar. armando de daño físico. So the fact that he's having such a good game, he's almost the same level as Hector. El But draw he's va at a caer level hasta 8. Yeah, why is having a great game? He's also maybe getting a last hit or two here, closing in on the mech. So just a lot of sustain and experience going to the IO based on this pair. And that's where it's really kind of on the CK, I guess, right? To try and get that split up. That's a bit of a classic. The CK versus the IO. You can get like that grab if they. Ah, la va a sacar. Daga, se le va a bajar. Tienen que bajar al Uy, mar. lo agarran, lo agarran. Ahí está. Miren, entró. Uy, ulti. Antes que golpee, antes que golpee. Ah, sí, se murió tu chavos. Oh, pero se dividieron, ¿no? ¿Pero por qué, weón? O sea, ¿por qué se van a los sitios, weón? Se dividieron los So huevos. LGD win that fight in the mid with the split. No, muy mal, Anybody weón. else doesn't quite look Uy, like lo it. Están cagando mucho al chavos, weón. Dual Scepter left up, and in fact, they do. Okay, the chase, the Muerto. continue, and Stinger, he's gone. Está bien, weón. Es que ahí la cagó. Ahí la cagaron todo. ¿Por qué no va a poner el ulti al Brewmaster, weón? Si el Brewmaster, aunque tenga poca vida, va a poner su ulti, por la wea va a su Puta, creo que se mueve. No. ¿Quién está viendo abajo? ¿Quién De está aquí, nomás. De aquí. Sabe que va a morir. Puta, Está es el solo. Desra. Ya lo mataron. Ya lo Mire, mataron. Ya se murió tu causa. Ay, huevón. They're gonna lose their offlaner. LGD. Los cuatro todavía. This one going. I love that play too by bringing El Lío puede hacer todo y el Vara. Como full movimiento, no están jugando. Vara, Lío. And having that vision in combination with the Euls is really cool because sometimes it can feel like a little bit bad, I would say, on last track to buy Euls, but knowing that you can't get fogged by any El situation. problema es que tu chavos va a pelear todas las peleas sin Such a good copias. item that it's hard to take value in buying. Es que como no puede pelear por el crítico del Sven. Especially in this game, I think No, he el recognized that el there's so much burst pandita damage borra copias. that he just needs to catch. His Spear Breaker doesn't have amazing catches. Su IO's bandita no azul catch. borra Brewmaster copias. has little to no catch. It's a very slow catch. Yeah, relying on your carry to always have to catch. Y de is- paso hace daño ¿Qué? todavía. Entonces es contra del PL también. Hero who's top of the Claro. net, always farming, shows up late to No the sabía fight, eso. so kind of recognizing, I think as well, Es como generally with un Lesh IO, the shaker, IO is como el someone ulti del that gives shaker, you health, gives you algo mana, así. so you're able to Pero no hace buy, tanto daño, catch, ¿no? and feel good Pero just sí because borra of that. copias. He does still want to help with the catch though. He buys a blink. Faith Beyond also finishing up a Vas blink a ver right en now. las peleas. Hace daño la chavos. copia, pero no. Sí, hace daño, pero no borra. No borra, pero hace poco daño. And the mics are here up on. I'll find out. ¿Qué tontería estás hablando? Cholo, cierra tu boca. Mira, vas a ver al chavos en las peleas, ¿no? Va a sacar copias el chavos y el pandita lo va a borrar todo. ¡Oh! Hermine, esa mierda. Todo al ayo. Ese último. No, que no se muere el Shadow, Findequito. Que no se muere el Shadow, Fin. Oye, te está puro lapo. Bien. Puta, el oso se fue. Y estos también se fueron. Tienen que sacarse daga, tu causa. Oye, ese chavos. chavo está de long, ¿sí? ¿Qué tiene ese chavo, a ver? Es que no puede sacar copias. Saca copias y se lo limpia ese idiota del panda. Por eso Ahorita yo he visto sus copias, cholo. No me mientas. ¿Dónde ya no hay copias? Mira, ha usado su ulti y no hay ahora. De chucha desapareció su ulti. Es que Sí, recibe mucho lo daño. denegó Dura un poco también. No es que dure mucho. Lions had a great save on Q as well there too. Saw him in the fight. He got a little bit deep on the spear Tienen que breaker. armarse más daño Jump on, nomás, and part of that was chavos. that, again, the illusions got purged Porque instantly. va a pelearse. No, no, vamos, salva tu causa. Oye, cómo ha aguantado todo. Oye, cómo aguanta el ulti, ¿has visto? Ahora sí puede pelear.
Párate, chavos de mierda. Pisa, 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 pisa. Pisa, coche de madre. Pisa, pisa. Bien. 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos arriba! Esa pisada está perfecta. Esa pisada. Esa pisada fue todo, weón. Esa pisada fue pero salvadora, weón. Le quitaron el nepe del culo del pato, weón. Se muere el panda y ahí sí puede pelear el chavos. No tenía más nada, pero el stun fue todo, ¿ah? ¡Uy, se muere! Denis, tu 20 céntimos, ya lo estás viendo. Mis 20 céntimos ya está en mi bolsillo. Pega, Denis. Huevón, top 6, weón. Ya, esto es... Ese stun de mira el que lo ha cagado. ¿Cómo no le he hecho daño al panda? ¿Has visto? No tenía alma, seguro. No tenía alma. No, sí tiene alma. Sí tiene alma, no le he hecho nada. No le he hecho nada. Qué raro. Puta, qué jugada. La mierda han volado. Mira que dice Sticker. Soy muy gozo, dice, ¿no? Muy chalón. Como mi causa Hirope que dice, puta, no sé qué hago en Perú. Pero... Es cholo, pues. Después de que nos ha carroñado todo. Después que se carroña todo. Después que arreglaron su huevada. Soy muy gozo. No sé qué hago en Perú, dice. Vamos, mierda. Uy, lo matan los dos burros. Ya lo abandonó. Ese idiota. ¿La metió ulti? Uy, sí lo agarra. Llévatelo, concha tu madre. El ulti. Sí lo mata. Mate de panda. Mira ese panda cómo aguanta, huevón. ¿Qué es esa mierda? Pisa. Puta, el alzó. No, tiene que irse nomás, Vete, Quisper. Ya que se muere ese imbécil. Pisa, loca. Su manera que... no, pero tiene vulnerabilidad, ¿no? Invulnerable, en ese estado de oso. Really close to being a disaster. He doesn't get the blink off on the Sven. That's probably just 2 free kills there. Ya le pasó el Chaos ya. And the split's used for just 2 supports. That's true. Chaos tiene que sacar manta, claro. The way they split up that, you can see the damage issues, I guess, for Beast Coast, right? Where it's like they can't get the Sven right away, so that even though there's a couple heroes next to phase beyond, he really has no concern that he's gonna die. Just that slight break as the gets stronger and stronger. I feel like it's almost gonna be like a double threat they have of both. The IO coming through with the tether and the back save, as well as just the charging through of the cow to break up the No, pero tienen que ya pushar la línea si tienen rush. Miracle and one just charges through the stun. That's the way to do it, man. It feels like it has to be so coordinated right now for Beast Coast, and they're obviously doing a great job. Spanner in the works could really be a problem for them. It's the testament to how much they've been able to do Revienten arriba, to close this game out, and LGD are not going to give them any freebies. This team is still so la BKB tiene, weón. And particularly if that Lesh is able to just run through the rest of them, you can get one of those dispel magics on the CK illusions. That's where things can really turn. Creo que le faltaba un... que había un War ahí y sabían que estaban todos arriba. Pues ya, le faltaba un force al Bad Rider y se moría ese Vengo. Pero igual lo va a cancelar. No, la anterior pelea era... Pues se moría el Vengo. Está llevando justo al Shadow. Caso Shadow tiene que armarse. Puta, lo va a salvar ese idiota de atrás. Está bien. Ya metió ul. Agárrala. Cagaron. Cobra. Bien. Cobra esos 30 céntimos. O sea, para que pagues el HBO de este mes. Tengo para mis 3 caramelos del día. El HBO ya le sacó ayer. Ese HBO, para tener HBO gratis todo el año, weón.
te hagas el pendejo. Taking a look at this team and thinking, can they even make a win happen here? They have absolutely looked incredibly strong. Puta firme, yo tengo HBO nomás por la casa del dragón, weón. ¿Se cabe esa nota? 30 seconds left to spawn that Aegis, right? Looking for that perfect timing right now. Discos have great vision. Again, they've seen a lot of these movements around the map right now from LGD. Uy, back. No te muevas. Tiene Roshan. Sí, que pegue. Tiene Roshan nomás. Pega, No, amarra. Tiene que matarle a ese oso. Tiene Roshan. Ya, ahora sí. Pelea. No está tu Shadowfiend. Ya, con BKB. Pega, Shadowfiend de mierda, pega. Ah, su Puta, qué pendejo. No, lo canceló el ulti. Ah, ¿viste esa mierda? Uy, no salgas Miss. Uy, le ha cancelado el ulti al Shadowfiend, huevón. Puta, qué pendejo esa nota. Le ha cancelado el bar, el ulti al Shadowfiend, loquito. Con todo y BKB, ¿eh? Qué asco, qué asco de él. Oye, pero ahí fue una mala mecha, pues, mala posición. Sí. Mira, la visión la tenía PSG ahí, una zona bien trancasa, cerca torre. Si ahí rompían la torre, segunda torre, era diferente, ¿ve? Mira, todos han llegado a la segunda torre, toditos. ¿A dónde se ha ido tu Marcia? Mira tu Marcia. Estaban buscando allá, pensaban que había no, pues es que lo han desaparecido al Bat Rider, pues. Ya, pero mira acá cómo lo van a cagar al Shadowfiend, ¿no? Mira tu Shadowfiend. Con todo y BKB va a meter el ulti. Mira cómo lo va a cancelar ese idiota del bar. Mira, ¿cómo es eso posible, weón? Con todo y BKB. No, se le ha estuneado, pe. No, huevón, ha marcado, ¿no? Ha marcado y lo ha marcado. Con todo y BKB. Ha marcado los clips. Atraviesa BKB. Sí, carajo, la venganza, compadre. Vamos, mierda. Qué asco de weón. Mire, basura. ¿Cómo va a atravesar BKB una empujadita, weón? No, sí, otra vez. Sí, pero no debería haber un cochino. Claro, pero no debería. En su primera no puede, con BKB no lo puedes marcar, pero se atraviesa la pasilla del empujada, se atraviesa BKB. Ahí es necesario un orchid nomás, loco. Bla. Como con un poder cochino masivo te vas a atravesar BKB, todo. Oh, pucha madre, casi se muere el Ezra. Very good, especially for Shadowfiend. Shadowfiend, one of the best things he does is -7 armor to every single ese oso pellejo también para sacando un héroe de la mecha. ¿Qué es eso esto? Son como 4 segundos, pero es mucho. Algo le llegó su corazón de tarrasca. Ahora sí. Mata, cobra. Pasa nomás. Le han metido 2 wards, weón. Le han metido 2 wards, weón. Igual un center plantado. Es para los dos ojos, pe mano. Está por poquito de... Puta, Giro. El drogo va a cargar. Cállenlo a Giro. Muy cable ese huevón. Ya, cállenlo. Ya lo muteas. Zapato está que habla, huevón. Ahora sí, el drogo tiene teta, weón. De todos lados va a desaparecer. As they smoke up, Ame has kind of only been able to fight during the duration of his BKB. Every single time the BKB ends, you see right away, que se mueva de ahí tu causa. There's just so many random spells that Yo se dieron cuenta. Uy, tiene DD. Uy, esta es la mecha, weón. Uy, ya. Mátalo, puro golpe, concha tu madre. Oye, mira cómo se va ese Pleasure. No lo puede matar. Tienen que esperar que se acabe el ulti del pandito. ¡Mátalo! Desaparezcan los pandas.
Mira cuánto dura esa levantada, huevón. ¿Qué es esa huevada? Tiene que sacarse un satánico para que dure una nada esa nota. Oh, ya no da, No, ya pero el satánico ya no da resistencia esta. Antes daba. Ahora ya no, antes todos estaban. Pero pero van a hacer Uy. Puta, ya lo marcaron. No tengo que pelear porque el bar está viniendo. y si back nomás back. Tienen que Back, esperar, no, nomás. para. Ah, sí, ya lo cagaron. Mira, vamos. No. Whisper puede cancelar. No, Whisper acá. Ah, sí, está bien. Ya, go, rush. Whisper. Ya tiene su dedo. Whisper este, claro, si él lo ha muerto. Que también va a iniciar ahí cuando van a pushar. Puta, si ganan esta partida me compro ese set de Whisper, está chévere. Pero creo que ese es este caché, ¿no? No sé. Set caché, ¿no? Puta, ahí sí, Pero de cachao. It's a little interesting to maybe try to think of interested in the buildings or the Chaos Knight, but Whisper is the easiest to kill. He has no armor, he has no... Ya se corre. Mira, de dos lapos. ¿Lo va a salvar? Lo mato. ¡Ah, mierda! Tiene mucho daño el Shadow. No tiene buyback. Puta, Whisper es boss. Con ese dédalo de dos lapos. Puta, no da tiempo de esperar el otro Roshan todavía. Me da tiempo de pedir un juego todavía. Mira cómo pega tu Shadow. Estos son Shadow. En cambio mi Shadow sacando daño mágico. ¡Uy, no! ¡No! No, ¿qué pasó? Mis 30 Confiado. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Vara. Se han juntado mucho el Shadow y el Chaos. Se ha caído el doble stun de los dos. ¿Por cuánto está ganando? Se han pegado mucho, les ha caído el bar y después se les pega. De 3 lapos los Teniendo Roshan, huevón, teniendo Roshan, Puta, mira cómo se ha... Mira las métricas, huevón. Está yéndose para el suelo. Mira que se han juntado los dos burros. ¿Por qué chuchas han juntado los dos idiotas? Pero hubiera pisado el tío, ¿sí o no? No, pero utilizó BKB, ahí la hicieron mal. Es un error, mamá, un traspié, cholo. Igual tenemos a X, 2 minutos y medio todavía. Pero traspié, ¿quién tiene buyback? Son los traspiés que cagan en Dota. No, pero tiene que pisotear ese huevón, tiene que esconderse y pisotear como esa vez ganaron porque estaba escondido ese huevón. Si se late ya fue. Pero fue una buena mecha, y también ese idiota no pisa rápido. Killed in one hit, that's why he's trying to finish this Aeon Disc, because if nothing to say doesn't get jumped, if Ame is able to jump himself, Solo se les ven, creo que el Dash no tiene nada. nothing to say will follow up. Va a sacar Puta, todos están sacando su disco de They need the lasso, they need the Earth Splitter, they need the Shotgun to get his BKB off every single fight. They have the damage, it's just whether or not they're able to do it in the field. Yeah, and why, of course, like having that better XP as usual. Layo ya tiene que ver, no, va a sacar daga de fuerza, les ven. In terms of getting around that, not like using Q, but try and get yourself to level 18. Every little bit helps if you actually want to get some sort of save with the cabritos. Yeah, if they can make it work. So, less than 2k separating these two teams. In terms of buybacks, which again is going to be one of the big things we need to keep our eyes on. Still a couple heroes that are missing those ones as well. As smoke now comes from LG. Everybody. Everybody missing it, whether from gold or whether from time. Mis 20 But a overwhelming blink for one the spend.
So la more mierda, ways. tu chicle está pero en suspenso. Ame this game has absolutely been able to pull this back into their favor. He's been doing everything for them. Got another 10 armor from the level 20 talent, so even just tankier on every single hero on LGD and Todos los chicles que te comes sin pagar de la tienda ya, he'll pues. go for the stun, I would assume. Sí, They don't have pasa damage nomás, issues. weón. Just stun the Shadow Fiend for 3 Ah, la seconds. tiene Invi, Kill him, va. just move on target to target, just No, one pues by no. one, and then they'll fall. Ya se lo va a elegir ya. Una cagada más, Shadow Fiend in the F. meantime trying to get into a butterfly now. Se van a meter, Would pero be a huge win for them. hasta How many smokes they've stacked up over there? No, I've seen a lot of them. another one. No, duelo de smokes. Oh, papi, no. Ya que ya le quieren ser como carnada. No, la runa, va a coger la runa y se va a morir. Whisper, puta madre, tu causa. Uy, uy, mira esa empujada, lo salvó. No, Tiene otro. Ah, bien. Mira. no te su madre. Oye, la va que ves de tu causa, Shadowfiend. Que es pasiva ahora. Espérate, ya sacó chalecón, ya tiene chalecón. On Whisper, and he does manage to escape at the very least, but knowing that there's no C-Smile to help, the rest of them just bail on this fight. They know Eso there's no sí me real chance for them anima. to take Chalecón first siempre LGD, es... and that's going to give them this tier 1 tower up top. No, Look at the map. Chalecón igual. Panda. ¿Cómo se mete el Shadowfiend sin hacer nada, Que weón? meta aquí, que me mate, presioneo a alguien. Oh, just a single rock. I don't think Van a esperar a Roshan, que falta como 3 minutos todavía. No, he was just killing Bruce Spirits. Some Brewlings. It's looking a little hard, but Mira lo que quieren hacer. Right now, trying to find a quick pick. This is kind of Ya, vete, dame No. tu Ah, se larguen, idiotas, van a morir. Back. Ya marcó, ¡Mátalo ya! Ya se murió. Puta, no lo mató. Uy, mátalo. Pega. Puta madre. Pega a alguien, Marcy de mierda. No se muere, huevón. Ya murió. Mira cómo aguanta. GG. Por hacer huevadas. No, por esperar al Shadow, que no le dio menos Ya se armadura. murió hasta el Ah, otro. ¿Por qué chucha no iba a buscar pelea? Le faltaba el Shadow para reducir más la armadura. Ahí sí se moría esa vaina. ¿Por qué no esperan a Shadowfen, weón? Le están estompeando igual que la partida No sé, pasada. un cardiaco. Ahí se le entró el Dennis, weón. Ahora van a pushar. Ya fue, ya perdieron. they're gonna head up to high ground now. No, buen juego, chicos. Top 8, está bien. Top 8 ya está bien. Again, no buyback on Whisper, no buyback on K1. LGD, they do not want to be denied another year trying to make this lower bracket run work for themselves. Sonía. Puta, ahorita lo detectan al Shadowfiend. Uy, los unió todos. Pega. Pega. El último golpe. Madre. Pero pega, huevón. ¿Por qué no pegaste? Oye, ¿por qué no pegó el... ¿Tiene Chala, ¿tiene weón? buyback? No tiene buyback, huevón. ¿Por qué no No tiene pegó? buyback. Oye, ¿por qué están peleando de separados, de 2, de 4? ¿Qué es esa mierda? Pero ¿por qué no pegó, weón? ¿Por qué no pegó el Chala? Al menos muere, pero te llevas al Lesback, weón. Sí pegó, pero salió de rango el Lash. Puta, sino que el susto, el Fear le duró en el último segundo y se metió su ult. Puta, es que ahí era para que el Shadowfiend no se meta. Un intercalado. Estaba a punto de ganar la partida, ¿no? Están bobusando. Fueron 3 peleas seguidas que pero mal ya. Puta, ¿será la Voltis de la Voltis? ¿Será la Voltis? No era que vayan a pelear ahí arriba, weón. Era atrás nomás, ¿sí o no? Era esperar a Chris Lack, weón. Esperaban y tranquilito, no pasa nada. Y sin Smoke todavía ni a pelear. Plan de apoyo. Ganando a 10. Tiene Roshan.
No hay todavía Rosa. Puta, pero ya les tienen pelado, huevón. Es esa mierda. Una pelea más ganan y ya se mete. Mira cuánto le ha sacado ya, 19k de ventaja. Mira ese Sven, cuánto le lleva el chavo. I think it's been very impressive how Fabian has been playing these fights. He keeps jumping in and committing his body. He knows how tanky he is. He's always the front. Ahí se acabó tu chiste. Pega. Pega. Va, se va. Uy, lo matan al pandita. Ah, sí, mira cómo se ha curado tu panda, huevón. Me juntan para matarlo. Ah, su madre. Oye, ¿por qué el Shadow final ha sido el único que se ha ido? Todos se han quedado. GG. Buen juego, la verdad que fue más inteligente PSG, fue más inteligente. No se ese juego ganado lo han perdido ahí. Sí, el juego ganado el juego. Tuvieron más criterios. And despite that really strong start, it's classic LGD. Le entró el Dennis, a los pobres de Visco. No, es que estos buenos han jugado entre 3, entre 2, contra 5. Esa panza. Tienen que saludar. No, pero tienen que saludar. Ah, no, ya no se puede saludar ya. Puta, dale. The love to the lone East Coast player who made it on through, as he did put on a really good performance. The rest of the team obviously playing there from the hotel. Puta, mis 20 céntimos. They pushed him to the absolute limit. I think that's worth keeping your eyes on. But LGD, this is a team that has Oye, pero la had one partida goal era this para entire mantenerlo, time. nomás That es is winning tranqui. TI. ¿Quién ha sido el Anything cardíaco que ha else is dicho? unacceptable for them. We'll see if they can keep it going. Now, at least as far as what we've seen, it's constantly looked incredibly impressive from them. We'll let the panel break down the rest of it now. Thank you so much, gentlemen. What a back and forth here for this third and deciding game. It is Biscos that has to bow out, and PSG, they'll move forward. They're not actually done for the day, so make sure you get ready for that one, because they will have to face Aster later on, again in the lower bracket, again elimination. But we're going to try to break down this game because it was Sube. one after the other. Yo duermo para ver a Thunder. It's PSG LGD that is making a comeback. No, esa va a perder. Ah, no, Thunder, ¿quién juega? Thunder en 5 horas. A las 6 de la mañana. Un turbo, creo, He made it look really estoy entrando. Two plays in particular that stood out to me. Uy, ahorita se viene una partidaza también allí contra el y el ganador de Oye, ¿verdad? Y seguido juega PSG contra Aster. Ándate lejos, weón. El ganador de OG Liquid se enfrenta a Thunder. Yo quiero que pase OG para que la cague ese idiota de Yurai. Pelón caca. LGD is the one team toque payasos. prey on that. They see that Sinceramente creí que iba a ganar Viscos, and they shit, man. Extremely scary. We get to see that from here. Yeah, they did not allow them to position where like you would expect them to let them have their 5 seconds. They hit the tower a couple of times, but this like surprise effect. Ame, he came here to play. Like this is some extraordinary Sven carry performance, but Fade Beyond, he's been carrying. Like, you know, he look at his score as Brewmaster, 8-1-18, enabling his Sven with right back, with AC, IO providing attack speed as well, and also microing. Like, he's microing. ¿Quién iba a ganar el juego? Ni para ganarlo. To keep track of everything that's going on in these like chaotic big fights. But if you watch him closely, like his skill is being so consistent over so many years. It's amazing to see this player. It is. It really is. Obviously, PSG LGD moving forward. I feel like we also have to touch on Beast Coast. And in their runs here, they came top 8, which is not surpassing their best result that they've had previously, but they definitely have a lot to be proud of as well, Effie. I mean, that was an incredible game. They should be proud of that in and of itself, but also these players were not playing together in the same room, right? They were in isolation, they weren't playing with their coach, so we definitely have to acknowledge that and give them praise for the performance that they did put up. I mean, at times I was watching and
in the green room, I was Puta just madre, exclaiming to a estoy customer. desanimado. I was asking, is this really happening? Are they about to knock LGD out of TI? It really felt that way. Jugando de venganza, buscan Chile. I want to give praise to also for the way that they Mandaron dropped, la because mierda. initially, Vamos a cagar. CK, they raised a lot of questions, but Whisper Pero vamos made a it ver look qué so dice good. Sarcasmo I mean, Gamer. TPing your half HP Batrider A la firme tier 1 to nunca be the hero to separate Black from the rest Se of his acabó el teams with a sueño. perfectly Ah, pero si no placed estuvieran framework. enfermos, I don't know, ahí I'm sí no just contabas. there's so much energy here right now, but I'm honestly No, pe puta, la desventaja también, pe, porque hay también una Uy, desventaja. No, esto sí me pone triste, weón. Como que San Martín ha descendido y que posiblemente se va a eliminar, weón. O sea, como que ya no va a existir nunca más. Ay, ¿San Martín qué? ¿San Martín de qué? Lo pero vieron San sus Martín 5 hinchas. descubrió pues a Cueva, weón, a Galese. Ahí comenzó la cagada. Araujo, a Galese, a Peña. ¿De qué? ¿De qué? Estamos cagados. Ahí sí estamos cagados, ¿ah? ¿Pero de qué? ¿De qué descubrió de qué? De fútbol, pechola, estamos hablando de boli seguro. ¿Pero qué descubrió de qué, huevón? A jugadores, pues, a Cueva, Araujo, Peña, Acabando, Gallese. quieres darle un mensaje a todos tus fans peruanos. Ha descendido a segunda división y ya no les lamentable, ¿no? De lo que haya pasado, Pero sin hinchas tenía, loquito. Otro cristal más. Apoyar, chicos. Vamos con el Marvel para que sigan dando apoyo a Thundercats. Puta GG, huevón, puta madre, estoy desanimado. Puta, son pendejos para perder así, weón. Ya mierda, ya estoy. Oye, ya ponen el perro de... Hoy estreno voy a la mierda. ¿Qué vas a sacar? ¿Vas a sacar Void? Voy a sacar mi Laundry, weón. Vas a ver cómo se juega este Laundry. Ay, ¿por qué dicen directo? ¿Quién chucha está en directo? Pues se está renegando, causa. ¿Estás transmitiendo en Discord? Este es idiota, ¿no? Bueno, mi Sale youtuber tu ahorita. transmisión en Discord todavía. Sí, todavía no lo he cerrado. Tierra, pe burro. ¿Qué fue, Cholo? ¿Ya no eres streamer ya? ¿Ya no te paga ya Facebook Gaming? Nunca me ha pagado Facebook. Y nunca las estrellas que te enviaban. Es por amor. Ese está ahí nomás. No lo he sacado. ¿Que no da nada? Pero ¿cuánto dinero acumulado tienes ahí? No sé, 10, 15. Cholo. Mejor te yapeamos 10 céntimos, 10 céntimos. Lo anexas y con No, pero no lo he perdido, está ahí nomás. Ay. ¿Qué sacamos? Y ahorita está... Sí estoy transmitiendo ahorita en YouTube. ¿Y cuántos viewers tienes? A ver... 0. Hoy son cagones, ni siquiera miren su transmisión, qué payasos. Al menos pase el link, weón. Yo estoy viendo, no Yo sé le si pasé. No, que cero. Hoy habla bonito, y si yo estoy viendo hace rato ahí. No sé, mi cero. Son bien payasos. Hoy yo estoy viendo hace rato, sí. Pero dale Cero, play, ¿cuántos quieres, usted? No va a estar como huevón ahí compartiendo. Compartan. Tú mismo lo miras, weón. Pero compartan. Para que ponga 0, weón. No te ríes, Vale, viejo. es la cosa. ¿Maestro o va Better Fury? Todos carries, qué gozo este team, ¿eh? Mira, esta gente empieza acá. 4 adelantado a su época. En 4 adelantados. Ay, ya troll de mierda. ¿Puta, vieron esa imagen de Taiga cuando va a saludar a sus... Hoy sí, weón. Coge la runa. Coge la runa, al Slar. Llévalo. ¿Qué tienes?
No tengo para ayudar. Puta, ¿qué eres? Se ha metido su primera, este sí es un... Tengo que farmear arriba. Ay, aburrito. Yo voy a salvar ese tanque que me va a rotar. La madre me la quedo. ¿Quién me habla esta hora? Sean pendejos. Puta, que en mi farmé. La ventaja mar. ¡Ay, pellejo! Snark acá, ¿no? Que tan hijo de puta. ¿Quién se ha salido? El Alex. Le han bajado la palanca, ¿no? Cama, el giro, no. Puede ser posible, madre. Tamare, Hirak. Le han bajado la palanca. Giro, tienes que sacar segunda. Full segunda y primera, nomás no saques tercera. No son maguitos estos idiotas. ¡Oh! Pega, Giro. Bien. Pégale, pega. Pégale, Giro, pega. That next level play. ¿Qué son? Juega de carro, juega de soporte. Cuidado, Giro, no te mueras. Ven acá. Qué chucha saco. Vamos a vengar a los chicos. Para los creeps, Giro. ¿Qué haces ahí, Hiracle? Causa Giro se cree tanque, ¿eh? Paco se llama el oso. Giro. Eso. Cuidado, no te mueras. Falta Pango. Okay. Giro. Pégale, Giro, pégale. Lo matamos, Girac, lo matamos. Shadowfin de mierda, ven.
Falta Pango, el Bango está yendo, creo. Ven, mata este burro, mata este burro. ¡Uy! Soy demasiado. I'll take that as tribute. Mira, huevón. Rompamos, mira. Ahorita bajo, pero no tengo ulti. Baja rápido. Hasta el cueta, ¿no? Estoy bajando. ¿Tienes osito? Sí, pero... Pero sácate. Saca tu osito de mierda. No va a agarrar todavía, cholo. Espera, estoy esperando un ítem todavía. ¡A toque, hijo de la chingada! Bien, giro, bien. Puta madre. Otra segunda, giro, segunda, lo matas. Segunda. Está sorprendiendo. Ya, matamos el Paco. Pega el torre, giro. The enemy's bottom tower has been demolished. Look to your top tower. Now you must stop. Mira, si quieren me meto. Puta, que estamos muy bosses. Oye, ese payaso está farmeando, creo. Your top tower is under attack. Oye, acá está roto, ya. Entramos por acá, creo. Sí, por ahí. Oye, ¿por qué buscan? Tú busca nomás, burro. Oye, están igual que... Uy, venga, nomás, yo aguanto, estoy con mi ítem. Venga, nomás, ¿por qué no viene? Tú pega, nomás, giro, mete segunda cada rato. Giro. Soy demasiado loquitos. Falls to oblivion. ¿Y ese? Oye, el enigma, cuida el enigma. Cuidado con el enigma. Cuidado el enigma. Uy, concha de su madre. ¡Ah! ¡Se cancela! ¡Al toque! Venga, giro, mete segunda cada rato. Mete segunda, giro.
Ya vete, te van a matar, ¿ah? Ya se fue. Ve, giro. Mete segunda, giro. Mete segunda. Segunda. Bien. The enemy's middle tower can withstand no more. Pero mi Lone Druid ya se está armando. Yo A ver estoy, ese pero ya. basura de eso. Ya roto medio. Ven. ¿Con qué estás jugando? ¿Con todos o con el otro? El oso. Me traigo esos dos payasos si quieres. Habla. Y avisa para sacar un nuevo oso. Ay, no va de medio, vamos por abajo. Ay, lo multi. No sé cómo puedes confiar en alguien que nunca ha hecho eso. Ya, tienes razón, me largo. Habla, le meto ulti. Alguien que no sabe traer, le dices que trae. Son 3 héroes. Mira acá. ¡Ay! Mete ulti al toque, burro. Ahí, mira tu causa, se muere. Ya, la voz de la experiencia. Decía otra cosa. Mete ulti, pe causita, que fue. Viene. Medio. Ven. Tiene daga. Lo traigo. Sigue, es que dagué. Va a daguear ese hijo de perra. Hay Hunter acá. Rompemos. Todo que rompemos. Rompe con todo. Tiene daga ese. Cuidado con el mismo. Lárgate tú. No te alejes mucho para que pegue todo eso. Pero que no se muera tu sitio. Mientras no me muera yo, güey. ¿A qué hora entra el Magnus, eh? Vamos atrás. Esperando. Estás atrasado, se cansa, güey. ¿No tienes otro oso? Sí tengo, pero no lo voy a meter ahorita. Si no tienes. Abajo ya está el carro. Ok. Me voy a enfermar. Voy en el mismo. Alguien está invisible, se ha agarrado esos dos runas, ¿ah? Ese eres desgarro, pero los voy a matar ahí los dos. Sí, porque creo que parece que me quieren cazar. Ay, ¿qué hace tu causa? What the fuck? ¿Alguien? ¿Es en serio? Estoy yendo. Ya estoy ahí arriba. Mete todo, giro, mete todo. Ah, ¿Por qué vienes acá? ¿no? ¿Entra? ¿Qué hace? ¿Entra o no? Polvo. Esos son ultis, por causa.
pegando como loco. Voy a conquistar esta vaina. Bien, rompemos ya. Está pegando ese maricón. Vete, giro, vete. Ayuda, me van a seguir. Tráelos. No puedo. Cuidado. Algo que puedes hacer. Vete ahí nomás, ¿no? Algo que puedes hacer. No te juntes. Tráelo. Tengo para traer. No. Voy abriendo por abajo. Bien, muy easy, ¿eh? Never refuse gold given. ¿Rushando o qué? Mira ese año sus ítems, ¿sabes? Enseñar basura. Este huevo. Modo Evo. Agarren, sean pendejos. Ese osito. El oso iba a farmear todo. Esperen.
meto Voy a entrar con todo, ¿eh? Ah, gozo. ¿Qué eres tú, Mira que atrás. Láser casi total. A ver qué me va a dar Valve. Puta, supongo que me dará 2000 puntitos. Ese es Lark Sideral. Voy a comer. Bueno, muchachas, Safo. Safo también va a entrar de para ¿Se despiertan para Thunder? Sí, ¿no? Para verlo otra vez. Sí, creo. Ya, pues, Confirmen. será. Avisen. Puta, Giro está seco, weón. Aviso, chole mierda. Normal, yo